espero pues que, como siempre, espero pues que todos se encuentren bien de salud y por sus casas todo esté tranquilo, ¿no? Entiendo, jóvenes, que en estos días están empezando la vacunación pues para los jóvenes de sus edades. Bueno, algunos ya empezaron y quería pues decirles de que si tienen esa opción, ¿no? Ya están programados, vayan, no falten. Para esta pandemia la única defensa, muchachos, es la vacuna. No hay otra, no hay ni un medicamento. Y ustedes como estudiantes pues tienen que tener claro, ¿no? De que aquí no hay pues conspiración, que cuando me inyecten la vacuna me están inyectando un chip para controlarme, nada de eso, ¿no? Ustedes son estudiantes que no se les puede engañar con esas cosas. Bien, el tema que nos toca desarrollar esta semana corresponde, jóvenes, al estudio de la estequiometría, ¿no? En su primera parte, porque esto se va a ver en 2 capítulos. Sin embargo, la clase pasada nos quedó pendiente la solución de los ejercicios de la parte de reacciones químicas, que lo vamos a completar ahora. Porque es importante, jóvenes, ver cómo se balancean sobre todo las ecuaciones, porque es parte, ¿no?, del procedimiento que se va a utilizar en el capítulo de estequiometría. Bien, nos habíamos quedado viendo un ejemplo del balance aplicando pues el método redox para una reacción redox ordinaria o molecular. Pero habíamos mencionado también de que el balance redox se puede aplicar a reacciones que se desarrollan pues en medio ácido y en medio básico, ¿no? O sea, reacciones que se dan pues en disolventes particulares. Este es el ejemplo que habíamos tratado en la última clase. Una reacción redox ordinaria, ¿no?, o molecular también se le llama, donde no hay ni una sustancia ionizada. El primer paso era calcular los números de oxidación de las especies que modifican su valor. Y habíamos mencionado, jóvenes, en esa clase de que una forma práctica, ¿no?, de calcular los números de oxidación es considerando que normalmente, ¿no?, en la mayoría de los casos, los elementos que modifican los números de oxidación son elementos diferentes pues al hidrógeno y al oxígeno, ¿no? El oxígeno y el hidrógeno en las fórmulas le va a servir para conocer los valores de los números de oxidación o cargas de los elementos distintos a ellos, pero no van a intervenir en los procesos redox, ¿no? Otros que no cambian son los elementos químicos, aquí por ejemplo como el potasio, que tienen un solo valor del número de oxidación. Normalmente los elementos que modifican sus cargas son aquellos que tienen más de un valor y justamente cambian de uno a otro, ¿no? Es el caso del manganeso. El manganeso tiene cargas, si ustedes buscan en tabla periódica, que son pues más 2, más 4, más 3, más 5, y, más 6 y más 7, ¿no? Y aquí vamos a ver justamente esos cambios, ¿no? De más 7 a más 2. Y lo mismo que los halógenos como el cloro, ¿no? Que tienen pues más menos 1, más 3, más 5, más 7 de cargas, valores de carga, ¿no? Aquí se ha calculado estos valores de carga ya siguiendo las reglas que hemos dado. El siguiente paso era contabilizar los electrones ganados y perdidos. Para ello había que verificar la cantidad de átomos de cada elemento que se va a analizar que ha cambiado su carga, ¿no? Un manganeso se deja ahí. En cambio aquí hay un cloro, acá hay 2. Entonces aquí hay que multiplicar por 2 para hacer el conteo correcto. Se cuenta primero los electrones perdidos en la oxidación. El cloro de menos 1 pasa a 0, se va al lado positivo de cargas, indica que ha perdido electrones, y son 2 los electrones que ha perdido, 1 por cada átomo de cloro. ¿No? Porque si pierde este electrón ganado para volverse neutro, ¿no?, eso es oxidación, 2 cloros, 2 electrones. Mientras que el manganeso pasa de más 7 a más 2, se va hacia el lado negativo. En la recta numérica indica que está ganando electrones. La cantidad que ha ganado es la diferencia pues de carga, ¿no? 5 electrones. El paso 3 era, jóvenes, hacer que estas cantidades de electrones ganados y perdidos sean iguales, porque son distintos. Para ello se le multiplicaba por los mínimos enteros, ¿no?, positivos, que hagan que sus números sean iguales. Como estos números son primos entre sí, se multiplica normalmente en aspa, ¿no? Aquí se multiplica por 5 y aquí por 2.
Este 5 y este 2 vienen a ser los coeficientes que balancean los procesos de oxidación y reducción. Este 5 para la oxidación, o sea, acá, y este 2 para la reducción acá y acá, ¿no? Entonces, reemplazando aquí sería 2, ¿no? Acá también sería 2. Este 5 multiplica acá, como ya hay un 2 sería 10, y aquí 5. Y la ecuación queda pues de esta forma, ¿no? Queda balanceada así. Ahora, sin embargo, hay elementos pues que como no han modificado su carga, no están balanceados, ellos se deben completar ya por tanteo, ¿no? Ustedes van a verificar, dicen, a ver, 2 potasios, aquí solamente hay 1, hay que multiplicar por 2, ¿no? 2 manganesos están bien, 10 cloros, aquí hay 4 cloros, con estos 10 serían 14, aquí multiplicar por 2 serían 16, hay que cambiar acá, y ya eso ya por tanteo, ¿no? Y llegamos pues a estos números. Aquí los coeficientes adicionales son 16, 2 y 8. Pero la parte básica es el redox, ¿no? Que queda acá y ya queda balanceado en cuanto pues a los electrones. Ese es el procedimiento que se sigue y que vamos a seguir pues en la solución de algunos problemas que vamos a completar en esta práctica, ¿no? La ampliación del método redox era para reacciones redox en medio ácido, en medio básico, ¿no? Como esto de acá. Esta es una reacción redox también en medio ácido. En los problemas le van a decir, aquí ustedes lo pueden reconocer por el símbolo de este hidrógeno en la flecha, medio ácido. El procedimiento es el mismo, solo que la parte final pues es distinta, ¿no? El paso 1 es averiguar las cargas de los elementos en la ecuación. La ventaja de estas reacciones jóvenes iónicas, porque son ionizadas, es que ya se ha descartado a muchas sustancias que no han cambiado de número de oxidación. Solamente están los que van a cambiar. El manganeso, por ejemplo, acá está más 2 y acá está con una carga distinta que se puede calcular de esta forma, ¿no? Hay 4 oxígenos unidos a él. Eso daría una carga total de menos 8, porque cada oxígeno combinado es menos 2, menos 8 hasta acá. Para que salga menos 1, el manganeso debe ser más 7. Porque más 7 y menos 8 me da menos 1. Aquí la suma no es 0, ¿ah? La suma pues es igual a la carga del ion en las especies ionizadas. Lo mismo acá. El bismuto acá tiene carga más 3, ya está definido. Aquí no conocemos, pero lo podemos calcular de la siguiente manera. 3 oxígenos harían un total de menos 6, porque cada oxígeno combinado es menos 2. Para que salga menos 1, el bismuto debe ser acá más 5. Entonces, esto vendría a ser las cargas. Esto vendría a ser las cargas. El manganeso acá ya está más 2. No hay necesidad de calcularlo. Aquí se calcula más 7, porque con este menos 8 me daría menos 1. Aquí el bismuto también ya está calculado. Aquí sí hay que calcularlo, porque estos 3 oxígenos en menos 6. Para que salga menos 1 debe ser más 5. Es más sencillo en las ecuaciones ionizadas, porque ya no hay especies adicionales, ¿no? Bien, evaluamos los cambios de carga. Van a notar, jóvenes, que el manganeso pasa de más 2 a más 7. Se va hacia el positivo, está perdiendo electrones. Eso es oxidación. Como hay 1, 1, el conteo es rápido, se pierden 5 electrones. Mientras que el bismuto pasa de más 5 a más 3. Está retrocediendo su carga, está ganando electrones, eso es reducción. De más 3 a 5 se está ganando 2 electrones. Reducción. También hay un bismuto, no hay necesidad de hacer la multiplicación por ningún lado, entonces queda acá 2. Entonces, el siguiente paso es hacer que estas cantidades sean iguales. Igual, aquí multiplicamos por 2 y aquí por 5. Este 2 va a afectar acá y va a afectar acá. Este 5 afecta acá y afecta acá. Y la ecuación queda pues balanceada por redox de esta forma. 2 manganesos, acá están los 2 manganesos. 5 bismutos, acá están los 5 bismutos. Balanceado. Sin embargo, lo que no está balanceado es el oxígeno. Van a notar que acá hay 15 oxígenos y aquí solamente hay 8. La regla, jóvenes, dice que en el medio ácido se balancea el oxígeno colocando pues agua en el miembro de la ecuación donde falten oxígenos. Tantos oxígenos, o sea, tantas moléculas de agua como oxígenos falten, ¿no? Aquí, miren, hay 15 oxígenos, aquí solamente hay 8, acá faltan 7 oxígenos. Entonces, a este lado voy a colocar 7 moléculas de agua. Porque eso compensaría, pues los 8 más este 7 oxígenos me darían 15.
Pero al colocar el agua estoy colocando hidrógenos también que no había en el otro lado, ¿no? Estoy colocando 14 hidrógenos. Eso se debe compensar con estos iones en el miembro contrario. Y así queda balanceada la ecuación. Siempre en el medio ácido se coloca agua en el lugar donde falte oxígeno, tantas moléculas de agua como oxígeno falte, y se compensa los hidrógenos del agua que he colocado con iones hidrógeno en el otro lado. Tantos iones hidrógeno como sean necesarios. 14 hidrógenos, 14 iones. Y ahí queda balanceada la ecuación para todos. O sea, 2 manganesos, acá está 2 manganesos. 5 bismutos, 5 bismutos. 15 oxígenos, miren, acá están 8 oxígenos más estos 7 oxígenos, 15. 14 hidrógenos, 14 hidrógenos. Ese es el balance en medio ácido. Se completa con agua y con iones hidrógeno. El otro medio, para esta ecuación lo vamos a ver, es el medio básico, que se representa con este ion OH, medio básico o alcalino. El procedimiento es similar, solo que el balance final es agregar agua y ya no iones hidrógeno, sino iones OH. Y de una manera opuesta, como vamos a ver. Va a ser así, ¿eh? Vamos a balancear por red, nuevamente. Aquí el yodo ya tiene carga -1, ya no hay necesidad de calcular sus cargas. Aquí el yodo, como no está combinado con nadie, es 0. 0, ¿eh? En cambio el manganeso aquí sí tiene carga, lo puedo calcular. Miren, 4 oxígenos serían -8. Para que salga -1, aquí debe ser +7. Aquí el manganeso, esto sí es neutro, aquí sí suman 0. 2 oxígenos es -4, el manganeso debe ser +4. Estas son las cargas. Aquí es +7, porque con este -8 me sale -1. Aquí ya está -1. Aquí el manganeso +4, porque estos 2 oxígenos hacen -4. Aquí el yodo es 0, ¿no? Y aquí se será multiplicado por 2, jóvenes. ¿Por qué? Porque hay 2 yodos, ¿eh? Hay que tener cuidado. Acá manganeso 1 no hay necesidad. Aquí sí 2 yodos, aquí hay que multiplicar por 2 para hacer el conteo correcto. Bien. Analizamos los electrones. Primero la oxidación. El yodo pasa de -1 a 0, porque está perdiendo electrones, oxidación, 1 electrón por cada yodo. Pero como son 2 yodos, se están perdiendo pues 2 electrones. En cambio el manganeso, miren, de +7 pasa a +2, se está ganando electrones porque está yendo hacia el lado negativo, ¿no? Reducción. ¿Cuántos electrones? La diferencia, pues 3 electrones, ¿no? O sea, de +7 regresa pues a +6, +5, +4, son 3 electrones. Hay que hacer que estas cantidades sean iguales, como también son primos entre sí, se multiplican en aspa, ¿no? Aquí por 3 y aquí por 2. Este 3 afecta a la oxidación, o sea, va a multiplicar acá, como ya hay un 2, quedaría como 6. Aquí 3, este 2 afecta acá y afecta acá. Y la ecuación queda así. Está balanceado los elementos. 2 manganesos, 2 manganesos. 6 yodos, 6 yodos. El problema es el oxígeno. Van a notar, miren, que acá hay 8 y acá hay 4. ¿No? 8 oxígenos, acá hay 4. Si el medio fuera ácido, habría que colocar el agua aquí para compensar lo que falta, ¿no? Porque acá hay 8 y acá hay 4, ¿no? En el medio ácido, como hemos hecho en el anterior, se coloca el agua en el lugar donde falte oxígeno. Tantas moléculas de agua como oxígeno faltan. Pero en el medio básico es al revés, ¿no? Entonces, el agua se coloca no en el lugar donde falta oxígeno, sino donde sobre oxígeno, ¿no? Acá hay 8 oxígenos, acá hay 4, acá hay 4 de más. Se van a colocar tantas moléculas de agua como oxígenos hay en exceso. 8 oxígenos, acá hay 4, aquí hay 4 de más, entonces aquí voy a colocar 4 moléculas de agua. Pero al colocar 4 moléculas de agua aparecen hidrógenos y más oxígenos que se compensan con OHs en el otro lado. Normalmente el doble del agua que han colocado. O sea, el balance va a ser así. Aquí coloco 4 aguas. Estoy colocando, jóvenes, donde falta, no donde sobra. O sea, donde está en exceso, acá, ¿no? Al inicio, miren, acá había 8 oxígenos, aquí había 4, acá hay 4 de más, por eso coloqué el agua acá. Y coloco el doble de OHs en el otro lado y eso compensa todo. Verificamos, miren, 2 manganesos, 6 yodos, 6 yodos. 8 hidrógenos, acá están los 8 hidrógenos. Oxígeno, miren, acá hay 4, más estos 8 serían 12 oxígenos. 8 oxígenos más estos 4, 12. Acá, miren, hay 4 oxígenos más estos 8 serían 12. Todo está balanceado. Para ello hay que seguir pues las reglas, ¿no? O sea, lo que me dicen hay que hacerlo, ¿no? Y esto tiene una explicación, jóvenes, ¿Por qué se coloca, jóvenes, el agua en el lugar más bien donde falta oxígeno? Donde está el oxígeno en exceso.
¿Por qué se coloca donde está en exceso? ¿Por qué no se coloca en el lugar donde falta, ¿no? En el medio básico. Porque como se va a balancear como OHs, se va a colocar simultáneamente hidrógenos y oxígenos, entonces debe haber, jóvenes, un equilibrio. Miren. Aquí había 4 oxígenos de más. Al yo colocar 4 aguas ya tendría 8 oxígenos de más. Y también tendría 8 hidrógenos de más, porque en el otro lado no hay ni un hidrógeno, ¿no? Al colocar 4 aguas, ya había 4 oxígenos de más a este lado. Coloco 4 aguas, habría 8 oxígenos de más, pero también 8 hidrógenos de más. Eso, como en álgebra, lo puedo factorizar. 8 oxígenos, 8 hidrógenos, lo compenso de forma simultánea en el otro lado con OHs. Y ya estaría todo equilibrado. Por eso hay que tener cuidado. Estos primeros pasos que ven acá es el redox normal, ¿eh? Esta parte final de agregar agua, iones OH en el medio ácido, iones de hidrógeno en el medio ácido, y agua, iones OH en el medio básico, es ya complementario dependiendo del medio. Y eso lo vamos a ver en los ejercicios pues, de la práctica. Pasamos a la práctica rápido entonces ya, para ver las aplicaciones, y entrar pues al siguiente capítulo. Práctica dirigida número 8 entonces. Problema número 1. Aquí me dan 4 procesos donde la materia se ha transformado y me piden indicar en qué casos no ocurre reacción química. Hemos dicho, jóvenes, que la materia se transforma continuamente. Algunos de estos cambios son físicos y algunos son químicos. Los cambios químicos son reacciones químicas, los cambios físicos no. Los cambios físicos simplemente el material original modifica su apariencia, pero al final sigue siendo el mismo. Sigue teniendo la misma fórmula, ¿no? Entonces aquí hay 4 cambios de la materia. Vamos a averiguar cuántos son químicos y cuántos no lo son. Me piden cuántos no lo son. Entonces, para ello hay que recordar la definición. La definición de reacción química, dice, jóvenes, es aquella transformación mediante la cual una o más sustancias generan nuevas sustancias con propiedades y estructuras distintas. O sea, si yo analizo que el material inicial o los materiales iniciales al final del proceso han generado nuevos materiales, eso es una reacción química. ¿Cómo me doy cuenta que hay nuevos materiales? Porque hay nuevas fórmulas, ¿no? En cambio, si el material original y el final tienen la misma fórmula, solamente ha cambiado de apariencia, eso es un cambio físico. Aquí, por ejemplo, estos cambios los vamos a analizar de forma directa acá, pero recordando la definición, para que un proceso donde ocurre la transformación de la materia sea considerada reacción química, debe observarse la formación de nuevas sustancias con propiedades y estructuras distintas a las iniciales. Cuando hablamos de estructuras, estamos hablando pues, de fórmulas diferentes, ¿no? Y de los 4 procesos los veríamos así. A ver, combustión del gas licuado de petróleo, llamado también GLP. Cuando algo se quema, jóvenes, siempre se forma dióxido de carbono y agua. Hay que saber eso, ¿no? Combustión, hemos visto pues en la teoría, ¿no? Al inicio, los gases del petróleo están formados solamente por carbono e hidrógeno, se llaman hidrocarburos. Pero al final aparecen nuevas sustancias. Y al aparecer nuevas sustancias es químico. Ahora, también lo puedo reconocer por las evidencias, ¿verdad? Que hemos dado. Cuando se quema algo, se libera pues calor. Y cuando hay cambios térmicos, eso es una reacción química. Hervir etanol. Hervir alcohol. Eso no, pues hervir, jóvenes, es simplemente pasar de líquido a vapor a una sustancia. Es como hervir el agua, solamente que aquí estamos hirviendo el alcohol. Al inicio y al final, el alcohol sigue siendo el mismo, solamente que ha cambiado de estado. Sigue teniendo la misma fórmula, joven, ¿ya? Por lo tanto, eso es un cambio físico. Fundición del hierro, ¿no? El hierro sólido pasa al líquido por calentamiento, pero sigue siendo hierro, ¿no? Sigue siendo hierro, no se ha formado nada nuevo, ¿no? Entonces, eso también es físico. En cambio, la neutralización ácido-base, como ocurre pues con la leche de magnesia cuando tenemos acidez estomacal, eso sí es químico. ¿Por qué? Porque estamos anulando la naturaleza de una sustancia. Los ácidos son corrosivos. Es por eso que cuando segregamos mucho ácido en el estómago nos causa quemazón. Tomamos la leche de magnesia y lo anula. Se anula el comportamiento, significa que algo nuevo se ha formado, ¿no? Y eso es químico. Se neutraliza el ácido estomacal con un antiácido, ¿no? Es químico. Y también pueden reconocerlo porque cuando hemos visto los tipos de reacciones químicas, la cuarta reacción que era de intercambio o metátesis, la más conocida era pues la neutralización ácido-base, ¿no?
eso también es una reacción química. Entonces, para este problema 1, no son reacciones químicas por tratarse de cambios físicos, los cambios 2 y 3. Ahí la materia inicial y final es la misma, solamente ha cambiado de estado físico, ¿no? En cambio, los procesos 1 y 4 sí son reacciones químicas. Entonces, la clave aquí sería la C. Eso en cuestión teórica. Hemos visto en la teoría, muchachos, cómo diferenciar una reacción química de un cambio físico, ¿no? Por si acaso, y aquí lo estamos aplicando. Bien, problema 2. Aquí tenemos 4 reacciones químicas y vamos a darle pues el nombre característico en función pues a estos términos de acá, ¿no? Me dice, identifique primero la reacción de metátesis, ¿no? Voy a colocar una de estas letras acá, ¿no? Luego, reacción de sustitución, una de estas letras acá, síntesis, la otra letra, y así, y voy a dar como respuesta ese orden, ¿no? Para las letras. Para ello, jóvenes, hay que recordar los tipos de reacciones químicas. Y en este cuadrito lo habíamos simplificado en la teoría. Por ejemplo, a ver, nos piden identificar la metátesis. La metátesis, jóvenes, son reacciones de este tipo, intercambio, ¿no? Reacciones de intercambio o metátesis, ¿no? Entonces yo debo buscar en esta lista una reacción que tenga semejanza a esto acá. Dos elementos distintos, de compuestos distintos intercambian sus posiciones, ¿no? El primer tipo sería, pues, esto de acá, metátesis. Voy a buscar y la única que cumple es esto acá. Miren, el magnesio está unido pues al OH y el H está unido al sulfato y luego intercambian las posiciones, ¿no? Entonces, metátesis primero iría la D acá, la letra D, metátesis. No hay otro que sea metátesis, ¿ah? O reacción pues de intercambio. Sustitución. La sustitución, jóvenes, tiene esta forma de acá, ¿no? Donde un elemento reemplaza a uno que está dentro de un compuesto, lo sustituye, ¿no? Y aquí voy a ver en la C, eso de acá. Miren, el zinc está solito y luego se une con el cloro y desplaza el hidrógeno. Desplaza el hidrógeno. Eso se llama sustitución o desplazamiento. Síntesis. Síntesis es esto acá, fíjense, ¿no? Dos o más sustancias generan un solo producto, ¿no? Y en la ecuación puedo ver esto de acá. Síntesis, ¿no? Dos o más sustancias generan un solo producto. Y la descomposición lo vemos acá porque tiene esta forma, ¿no? Descomposición. Un solo reactante genera varios productos, ¿no? Acá está, un solo reactante genera varios productos. Entonces el orden sería acá D, C, B, A, ¿no? Ese sería pues el orden que hay que colocar. D, C, B, A, ¿no? Que en este caso corresponde a la clave B de la alternativa, ¿no? Para el problema, clave B, D, C, B, A. Ese sería el orden. Muy bien, ¿no? Christine Melanie me pregunta si la versión de metátesis o de intercambio también se puede llamar desplazamiento doble, ¿sí? Doble desplazamiento o doble sustitución, ¿no? Porque han sido reemplazados, pues, dos componentes de dos compuestos, ¿no? Han intercambiado posiciones. Pues el nombre más común es intercambio. Pero a nivel de la química también se le puede llamar metátesis o doble sustitución, doble desplazamiento. En este caso es una reacción ácido-base, ¿no? Es una reacción de neutralización, como hemos visto. La clave sería la B, entonces. Bien, para el ejercicio 3, igual tenemos 4 reacciones químicas. Hay que indicar, pues, cuál de ellas lleva su nombre de forma incorrecta, ¿no? Cuál no está asociada. Para ello, nuevamente, pues, voy a consultar con mi tablita. Recuerden que la teoría se resuelve con teoría. Y voy a ver esta primera reacción. Y voy a buscar, pues, a cuál se asemeja, ¿no? Un solo reactante, dos productos. Es esto de acá. Es el de acá. Es una reacción de descomposición. Ahora, este nombre acá ya tiene que ver lo que se ha utilizado, pero el nombre está acá correcto. Descomposición, ¿no? Es correcto. Por fotólisis, porque utilizan luz, ¿no? Pero es descomposición y está bien. La segunda reacción, desplazamiento simple, ¿no? Desplazamiento. Entonces, voy a ver, pues, la forma. Miren, un reactante, una sustancia elemental reemplaza a uno de un compuesto. Tiene esta forma de acá, ¿no? El orden puede variar, a él puede estar escrito acá, el acá, ¿no? Pero cuando van a notar que una sustancia simple o un elemento reemplaza
a otro que está dentro de un compuesto que reemplaza el hidrógeno, se une con el cloro y el hidrógeno queda sustituido, eso se llama desplazamiento simple. Un elemento pasa a ocupar el lugar de otro, ¿no? En un compuesto. Entonces, la segunda reacción es desplazamiento simple o desplazamiento correcto. La tercera reacción es metátesis, ¿sí? Porque ven 4 sustancias. Normalmente la metátesis es así, 4 sustancias, ¿no? Donde intercambian posiciones. Miren, el sodio y el cloro están separados, pero aparecen juntos. Y el OH y el hidrógeno forman el agua, ¿no? Porque OH más hidrógeno H2O. Es metátesis, correcto. Esta es la respuesta incorrecta, porque hemos visto reacciones de combustión. Si ustedes recuerdan, 2 tipos, combustión completa, combustión incompleta. Reconocía la combustión completa por estos productos, CO2 y agua. Siempre que vea una reacción donde aparece CO2 y agua, eso se llama combustión completa, pero acá dice incompleta, es por eso que es incorrecto. Completa. Y aparece pues una llama azul, si ustedes recuerdan, llama azul, llama no luminosa. En la combustión incompleta no aparece el CO2, aparecen muchas sustancias del carbono, pero no aparece el CO2. CO2 solamente aparece cuando es completa. Y esto pues aquí dice combustión incompleta, por eso que la D es incorrecta, ¿no? Incorrecta. La clave sería la D para este problema. Bien, para el ejercicio 4 vamos a hablar de las reacciones redox. Esta palabrita redox significa reducción, oxidación, ¿no? Va a haber sustancias en la reacción química que van a ganar electrones, reducción, y otras que van a perder electrones, oxidación. Yo lo voy a reconocer porque modifican pues las cargas eléctricas, ¿no? O números de oxidación de las sustancias. Ocurre transferencia de electrones porque uno va a perder y el otro va a ganar electrones de forma simultánea. Y ahí se identifican a los reactantes con estos nombres, ¿no? Agente oxidante y agente reductor. Aquí lo vamos a resumir, ¿no? Las reacciones redox son reacciones químicas donde se produce la pérdida de electrones, eso se llama oxidación, o la ganancia de electrones, eso se llama reducción, de una o más sustancias de forma simultánea. Es decir, ocurre transferencia de electrones porque uno pierde y el otro gana. Se pueden reconocer estas reacciones por los cambios en los números de oxidación o las cargas, ¿no? Que tienen los elementos. Un aumento de valor cuando esa carga va hacia el positivo es oxidación, y una disminución del valor cuando va al negativo es reducción porque está ganando electrones. Además, identificamos a 2 agentes o 2 especies que son reactantes, ¿no? Agente reductor y agentes oxidantes, cuyas características son las siguientes, ¿no? El agente oxidante se llama así porque provoca la oxidación. No se oxida, es el que provoca la oxidación. Participa en la reducción. Siempre el agente oxidante es el que se reduce, gana electrones. Y como se reduce, su carga tiende hacia valores negativos, ¿no? El agente oxidante, recuerden, no es el que se oxida, sino es el que provoca la oxidación. Por eso se reduce, gana electrones y su carga tiende al negativo. Mientras que el agente reductor es el que provoca la reducción. No se reduce, provoca la reducción. Es el que se oxida, pierde electrones, por lo tanto su carga tiende hacia el positivo. Entonces, en los problemas, yo voy a calcular las cargas y una vez que identifique quién se oxida, quién se reduce, voy a identificar los agentes. Si identifico la reducción, voy a decir que esa sustancia que participa en la reducción es el agente oxidante. Si identifico la oxidación, o sea, pérdida de electrones, esa sustancia que participa se llama agente reductor. Recuerden, son los opuestos a los procesos. El agente oxidante es el que participa en la reducción. No se oxida, sino participa en la reducción. Y el agente reductor es el que se oxida. Bien, en este caso, decimos, la oxidación incrementa el valor del número de oxidación. Acá está, ¿no? En la oxidación, aumento de valor del número de oxidación. Correcto. ¿Ocurre transferencia de electrones de reacciones redox? Sí, porque uno pierde y el otro gana. Correcto. El agente oxidante es aquel que disminuye su valor de oxidación. Acá está, ¿no? El agente oxidante es el que se reduce. Por lo tanto, su número de oxidación tiende hacia valores negativos. Disminuye, se reduce su carga, ¿no? Y la D es el agente oxidante y el agente reductor siempre son sustancias diferentes. No. En algunos casos puede ser la misma sustancia porque hay 3 tipos de reacciones redox. Eso no lo hemos mencionado, pues, porque no podemos dar muchos detalles, nos faltaría tiempo. Pero, así como en una reacción química pueden participar una sola sustancia o pueden participar más sustancias,
en la reacción de redox igualitos. Puede haber una sola sustancia en la que se va a oxidar y reducir, pero puede haber dos o más, ¿no? Aquí dice siempre, y siempre es un absoluto, jóvenes, en las ciencias. ¿Ah? Si leen estas palabras, siempre ya es erróneo, ¿no? En las ciencias nada es absoluto, todo es relativo. El agente oxidante y el agente reductor pueden ser iguales. No van a ser siempre pues distintos. Entonces la clave sería pues la D. Los agentes oxidantes y reductores son reactantes, pudiendo ser en algunos casos la misma sustancia. Aquí dice siempre sustancias distintas, no. La clave sería la D. Estos jóvenes están en información teórica. Recuerden, muchachos, y yo siempre pues no les hago recordar eso. Cuando tengan problemas de teoría, saquen sus anotaciones, sus cuadernos, sus apuntes y consulten. ¿Ah? Aquí en la parte teórica no se puede adivinar, ¿no? No voy a estar adivinando, con una moneda, pues estoy buscando qué respuesta va a ser la que debo marcar. No, se debe consultar. Una vez que ya tengo claro, pues, quién es quién, no marco por la respuesta, ¿no? Y esa consulta hace, jóvenes, que se recicle la información, ¿no? O sea, vamos a reciclar constantemente la información y va a llegar un momento en que ya no van a necesitar esos apuntes, ya va a estar en su mente, pues, bien clarito, y cuando vayan al examen de admisión puedan marcar su respuesta, porque ahí no le van a permitir, pues, obviamente, sacar sus cuadernos o sus apuntes, ¿no? Problema 5. En este problema tenemos una reacción redox, no me dice qué es redox, pues yo lo puedo deducir, incluso ya está balanceado, noten los coeficientes, y voy a averiguar nada más quién es el que gana electrones, quién es el que pierde electrones, cómo varían las cargas, y estos coeficientes, ya hemos dicho que son coeficientes estequiométricos, me indica la relación de moles, ¿ah? Moles. Bien, entonces aquí tenemos una reacción redox. Para calcular las cargas, jóvenes, hay que recordar esta regla que hemos dado, en los números de oxidación. Se debe tener presente que en todo compuesto que es binario, que solamente tiene dos elementos, siempre que encuentren estos elementos en compuestos binarios, estos elementos van a tener carga -1, halógenos. Siempre que encuentren fluoruros, bromuros, yoduros, compuestos binarios, estos van a tener carga -1. Y el elemento unido a él va a ser positivo. ¿Por qué hay que recordar esto? Porque miren, aquí tenemos dos compuestos. Uno tiene cloro, aquí también cloro. Son binarios. Si yo conozco la carga del cloro, cada cloro aquí es -1, puedo saber cuál es la carga del cromo y el zinc en esta sustancia. Aquí no, miren, el zinc está solitario. Siempre que esté solitario es 0, es neutro. Aquí también el cromo es neutro, pero aquí el cromo y el zinc están combinados. Aquí sí tienen carga. Y sus cargas las voy a calcular en función a los cloros. Cada cloro que está en la fórmula es -1. Como aquí hay 3 cloros, sería pues -3. El cromo debe ser +3 porque todo debe sumar 0. Aquí cada cloro vale -1, como hay 2 sería -2. El zinc debe ser +2 para que sumen 0. Entonces las cargas quedan así, jóvenes. ¿Ah? Este zinc ya está 0 porque no está combinado con nadie. Este cromo también 0. Aquí el cromo sí es +3 porque hay 3 cloros -1, ¿no? Sería -3 más 3 me da 0. Es aquí sigue +2 porque cada cloro es -1, como hay 2, sería -2 más 2. Estos números ya están calculados, ¿ah? Están acá. Entonces voy a analizar lo que ha pasado con los elementos. Miren, al zinc de 0 pasó +2. Se va al positivo, eso es oxidación. Está perdiendo electrones, 2 electrones. Mientras que el cromo, fíjense, de +3 retorna al 0. Se está yendo al negativo, ¿no? En la recta numérica. Entonces eso es reducción. Se está ganando electrones. ¿Cuántos? 3. Esta es la información. Ahora, para balancear estos jóvenes, aquí se multiplicó por 3, es por eso que acá hay 3 y 3. Aquí se multiplicó por 2, por eso que hay 2 y 2, ¿no? En el balance electrón, solo que ya está balanceado acá, ¿no? Los números, pues, que se multiplicaron fueron por 3, pues este 3 está acá, aquí, y aquí por 2, para que sean electrones ganados y perdidos iguales. ¿Ah? Aquí por 2, y ese 2 está acá y está acá, ¿no? Solo que ya nos daban la ecuación balanceada. Ahora con ello vamos a dar la respuesta. La primera afirmación dice, el cromo se oxida. No, el cromo es el que se reduce. Falso. El cromo no se oxida, el cromo es el que se reduce. El número de oxidación del zinc cambia de 0 a +2. Acá está. De 0 pasa a +2. Correcto.
Se transfieren 3 moles de electrones por mol de cromo, ¿no? Cada cromo, jóvenes, transfiere 3 electrones. En moles sería pues 3, ¿no? 3 moles de electrones por cada cromo formado. O sea, de cromo de 0, de más 3 a 0, transición, jóvenes, 3 moles de electrones. Claro que en el balance ya hay 6 moles de electrones porque las cantidades deben ser iguales, ¿no? Pero aquí me dicen por cada mol de cromo, ¿no? Si yo quito este 2, por cada mol de cromo que se va a formar se transfiere solamente 3 electrones. O 3 moles de electrones, ¿no? Sería correcto entonces. Bien, el sustento lo vamos a indicar acá. Se observa que el metal cromo se reduce, ¿no? Vemos acá. Gana electrones. No es el que se oxida, como dice acá. Pues su número de oxidación cambia de más 3 a 0. Mientras que el metal zinc es el que se oxida, ¿no? Se oxida, es zinc. Pierde electrones. Su número de oxidación pasa de 0 a más 2. Cada mol de átomos de cromo, o sea, ponemos 1 acá, una mol, ¿no? Una mol, gana 3 moles de electrones. Cada cromo, 3 moles de electrones. Pero se transfieren en total 6 moles. En el balance hay 6. Pero aquí me está preguntando para cada cromo. Para cada cromo se transfiere solamente 3. Por lo tanto, pues la tercera afirmación sería verdadera. Entonces, la respuesta que sería falso, porque la primera me dice que el cromo se oxida y no es así. Verdadero, verdadero. La clave sería la D. Para el ejercicio 6, dice, señale aquella reacción redox intramolecular. Eso es lo que les mencionaba, ¿no? Hay 3 tipos de reacciones redox, dependiendo dónde está, pues, el que se oxida y el que se reduce. Si están en moléculas distintas, se llama redox intermolecular, porque son entre moléculas, ¿no? Si están dentro de una misma molécula, se llama intramolecular, porque están dentro de una misma molécula. Si es la misma sustancia la que se oxida y se reduce, se llama pues redox dismutación o desproporción. Hay 3 tipos de redox. Eso normalmente jóvenes no preguntan a nivel de examen de admisión de la San Marcos, pero a nivel de academia pues aquí lo ponen, ¿no? Para que sepan pues que hay más información teórica de esta parte. Bien, dependiendo, jóvenes, las ubicaciones de las especies que se oxidan y reducen, se tienen 3 tipos de reacciones redox y aquí lo vamos a resumir en función a las reacciones del problema. Primero, redox intermolecular. Ocurre, jóvenes, cuando la especie que se oxida y reduce se encuentran en compuestos distintos, como en la primera reacción. Miren, aquí la plata está solita y aquí está combinada, más 1. Este es un ion que es menos 1, nitrato, por eso tiene más 1. Aquí el nitrógeno está combinado y aquí el nitrógeno está de esta forma distinta. Entonces, la especie que se oxida y reduce están en moléculas diferentes, ¿no? Él se oxida, él se reduce en moléculas diferentes. Eso se llama intermolecular. En cambio, jóvenes, en la C, ¿no? Observan estos cambios, ¿saben? Miren, el oxígeno acá está solito, tiene 0. El mercurio acá está solito, tiene 0. Por acá están combinados. Como el oxígeno combinado es menos 2, el mercurio es más 2. Noten que el mercurio pasa de más 2 a 0, eso es reducción. El oxígeno menos 2 a 0, eso es oxidación. Aquí la especie que se oxida y se reduce están dentro de la misma sustancia. Mercurio y oxígeno están dentro de la misma molécula. Por eso lo llaman intramolecular y eso sería la respuesta. Esa es la respuesta, ¿no? Intramolecular. Este es inter, porque están en moléculas distintas. Este es intra porque están dentro de la misma molécula. Y la D es el caso particular, ¿no? Aquí vamos a notar que potasio más 1 no cambia, se mantiene constante. Oxígeno menos 2 se mantiene constante. Lo único que cambia es cloro, jóvenes, pero el cloro cambia 2 veces. Aquí tiene más 5 porque esto es más 1 y esto es menos 6. Aquí es menos 1. Aquí es más 1, esto es menos 8, esto sale más 7. El cloro es el que cambia 2 veces. De más 5 pasa a menos 1, esa es reducción. Y de más 5 pasa a más 7, esa es oxidación. La especie que se oxida y reduce es el mismo elemento químico. Y eso se llama redox dismutación o desproporción, que es un redox pues extraño, ¿no? Dismuta o se desproporciona, se dice. Una misma sustancia la que se oxida y reduce al mismo tiempo. Las reacciones típicas son de esto acá, intermolecular. Estos son los que vienen a nivel de examen de admisión. O sea, la especie que se oxida y se reduce están en moléculas distintas. No es raro ver
redox intramolecular, pero también se da cuando el que se oxida y el que se reduce están dentro de la misma molécula. Y es recontra raro encontrar pues un redox donde una sola sustancia es la que se reduce y se oxida de forma simultánea. Aquí me pedían pues la intramolecular, la clave sería pues intramolecular, ¿no? La clave sería la C. Ahora, esto de acá, jóvenes, nos faltó analizar, pero no es redox. Esta es una reacción de metátesis, pueden verlo acá. El sodio se une con el cloro y OH con el hidrógeno forman el agua. Las reacciones de metátesis, como hay un intercambio, no es redox, jóvenes, porque solamente intercambian posiciones, las cargas se mantienen constantes, ¿no? Ustedes lo pueden verificar. La reacción B es de metátesis y toda metátesis no es redox. Lo pueden verificar porque calculan sus cargas, miren, ¿ah? Aquí conozco hidrógeno y oxígeno, puedo conocer el sodio. Aquí conozco hidrógeno, conozco el cloro, ¿no? Aquí conozco pues hidrógeno y oxígeno. Y aquí el cloro siempre en compuestos binarios es -1, el sodio debe ser +1. Y noten que ni uno cambia de carga, sodio +1, al final +1. Oxígeno -2, al final -2. Hidrógeno +1, +1, +1 no cambia. Cloro -1, -1 no cambia. Si no hay cambio de cargas, no hay oxidación, no hay reducción. Esto no es redox. Y toda reacción de metátesis o intercambio no es redox, ¿eh? Solamente hay redox cuando hay modificación. Aquí yo me doy cuenta porque miren, el plata está solitario, tiene carga 0. Y acá está combinado, aquí sí tiene carga. Basta que haya un cambio, ya es redox. Aquí también, miren, estos tienen 0, pero aquí están combinados. Entonces sí es redox, pues, ¿no? Acá sí tienen carga, acá no tienen carga, ¿no? Y acá vemos pues que una sola sustancia modifica a 2, entonces cambia de valores de todas maneras, no puede ser lo mismo, ¿no? Eso es una forma de reconocer una reacción redox. Acá las metátesis no son reacciones redox. Bueno, aquí me pedían la intramolecular, la clave sería pues la C. Ahora esto como complemento, muchachos, ¿ah? No significa que así les vaya a venir pues en el examen de admisión. El examen de admisión es más sencillo, pero a nivel pre se trata pues más cosas, ¿no? Para que ustedes tengan el respaldo de teoría pues adicional. Bien, problema 7. Ya estos últimos problemas corresponden a balance de las ecuaciones. Aquí tenemos dos ecuaciones, vamos a balancear, jóvenes, por tanteo. Por tanteo. Y tantear, jóvenes, es empezar en un orden, ¿no? Siempre primero el metal, luego no metal, hidrógeno y oxígeno. Si es que hubiera los 4, si no, se empieza pues por el metal o no metal. Esto va a ser así. Para la primera reacción, fíjense acá. Vamos a empezar, jóvenes, por el átomo de potasio. Hay un átomo de potasio en ambos lados, no hay necesidad de balance. Nitrógeno luego. Hay un nitrógeno en ambos lados, tampoco. El que se debe balancear en sí es el oxígeno, ¿no? Acá hay 3 y acá en total hay 4, ¿no? Entonces, para llegar a 3, puedo dejar este 2 intacto y esto colocarlo en medio, ¿no? Porque la mitad de 2, pues sería 1, sería 3, ¿no? Pero no conviene, jóvenes, colocar valores decimales, fraccionarios, ¿no? Mejor entonces duplico acá, ¿no? Tendría 6 oxígenos. Debo duplicar acá también para que el K y el N también se modifiquen y ya tendría el balance, ¿no? El balance se va a dar así. Primero, potasio, 1, 1, ¿no? Lo dejo intacto así. Nitrógeno, 1, 1 también, ¿no? Nitrógeno, 1, 1. Lo dejo así. El problema es el oxígeno. Acá hay 3 y acá hay 4. Entonces voy a duplicar acá para tener 6 oxígenos. Voy a duplicar acá para compensar el KN, ¿no? Tendría 4 oxígenos más estos 2 serían 6. Y el balance quedaría así, ¿no? Duplico acá, 6. Aquí 4 más estos 2 serían 6 oxígenos. Los potasios se mantienen, nitrógeno se mantiene porque modificamos lugares, ¿no? Esa sería la ecuación balanceada. Ahora, para la siguiente ecuación hay que empezar, jóvenes, por los metales como el potasio o el torio. TH es torio, ¿eh? Vemos que acá hay un TH, un torio, y acá hay 3. Entonces aquí voy a multiplicar por 3 y aquí voy a dejar por 1, ¿no? Acá hay 3 potasios, luego el otro metal, y aquí solamente hay 1. Aquí hay que multiplicar por 3, ¿no? Y así voy a ir avanzando. Luego el fósforo, el nitrógeno, y luego el fósforo, y finalmente el oxígeno. Porque siempre es ese orden, ¿eh? Metal, no metal, hidrógeno, oxígeno. No hay hidrógeno, vamos a pasar al oxígeno. Entonces sería así. En primer lugar,
voy a balancear el torio, que es metal. Miren, aquí he puesto 3 porque acá, en este lado hay 3, ¿no? 3 torios, aquí lo dejo con 1, aquí lo multiplico por 3. Ahora voy a balancear el potasio. Acá hay 3, acá hay 1. Significa que aquí voy a multiplicar por 3. Y aquí voy a dejarle 1, ¿ah? Quedaría así. 1 y aquí 3. Listo. Ahora nitrógeno, fíjense, nitrógeno. Acá, primer miembro, ¿ah? Acá hay 4 nitrógenos, porque este 4 lo afecta. Por 3 serían 12, ¿no? Aquí hay 4, ¿no? Por este 3 serían 12, ¿no? 12. Bueno, acá solamente hay 3. Significa que esto lo debo cambiar, jóvenes, ¿ah? Lo debo cambiar. No puedo dejarlo pues en 3 porque acá hay 12 nitrógenos, entonces esto lo voy a borrar y le voy a colocar 12. Ahí está. Se puede hacer eso porque esto es tanteo, ¿eh? Tanteo. El problema, jóvenes, es que cuando cambié de 3 a 12, no solamente modifiqué el nitrógeno, sino también los potasios, ¿no? Acá había 3 potasios que compensaban estos de acá, pero al multiplicar por 12, he modificado también los potasios. Habría 12 potasios, tengo que corregir. Acá había 3, entonces debo multiplicar por 4 acá, ¿no? Debo multiplicar por 4. Y queda así. Y ahora pasamos al fósforo, ¿no? Aquí tengo 4 fósforos, fíjense, 4P. Y acá también tengo 4P, ¿no? 4P, ya está, porque este es 1, 4P. Y finalmente el oxígeno. Oxígeno, a ver, multiplicamos aquí. 3 por 4, 12, por 3 sería 36. 36 más 16, ¿no? Serían 52, ¿no? 52. Oxígeno, veamos al otro lado. 4 por 4, 16. Aquí es 36 oxígenos, ¿ah? 36 más 16, 52. Balanceado. La ecuación queda así. Ya queda así. Eso es tantear, jóvenes, ¿ah? Tantear. Ahora, noten que lo estamos haciendo en secuencias, pero ustedes lo pueden hacer en una sola ecuación, ¿no? Para ahorrar tiempo, ¿no? Como este es solucionario, se hace por los pasos que se indicaron. Se empezó por los metales torio, potasio, luego se pasó por los no metales nitrógeno, fósforo, y se finalizó con el oxígeno. No hay hidrógenos ahí. Lo que me piden es la suma de coeficientes de las dos reacciones, ¿no? Voy a sumar aquí. La suma de coeficientes sería pues 4, 5. Le voy a sumar estos coeficientes de acá, ¿no? 5, acá la suma sale, a ver, 7, con esto sería 8, con estos 12 serían 20, ¿no? 5 y 20 serían 25, ¿no? 25, muy bien. Muy bien, como indica por el estudiante Cristín. 25. La clave sería, esta es la ecuación final, ¿eh? La clave sería entonces 25. Muy bien. La respuesta sería la D. Eso se llama tanteo, ¿eh? Tanteo. Esto sí es una reacción, jóvenes, que se va a balancear por coeficientes indeterminados. Coeficiente determinado es el método que consiste en colocar letritas a cada sustancia, ¿no? Y formular ecuaciones mediante el tanteo y resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? Una vez que tenemos los valores de las letras de cada sustancia, vamos a reemplazarlo, tenemos la ecuación balanceada y nos piden esto acá. Dar como respuesta esta resta, primero hay que sumar los coeficientes de los productos, o sea, L más L más L, y hay que restarle la suma de coeficientes de los rectángulos. Pero primero hay que balancear aplicando el método de coeficiente determinado. Esto también es una reacción redox, jóvenes, ¿eh? Se puede balancear por redox y es más rápido inclusive si conocemos las cargas. Pero como nos dicen aplicar por coeficientes indeterminados, método algebraico, vamos a aplicar pues el método, ¿no? Bien. El primer paso, jóvenes, es asignar una letra a cada sustancia, ¿no? Aquí vamos a colocarle A, B, C, D, E y F, ¿no? Coeficientes indeterminados. Y luego voy a proceder a balancear por el tanteo, en este orden. Primero los metales, cobalto, potasio. Luego los no metales, que en este caso sería el cloro, hidrógeno y oxígeno. Siempre en este orden. Esta es la secuencia del tanteo, ¿eh? Metal, no metal, hidrógeno, oxígeno. Empezamos por el cobalto. Decimos, primer miembro de la ecuación, acá tenemos A cobaltos. Segundo miembro tenemos 2D. 2D cobalto. Entonces la primera ecuación sería pues A es igual a 2D. Ahora con el potasio. Aquí tenemos B y C potasios, ¿ah? B y C potasio. Entonces B más C
es igual a E acá. E potasio, ¿no? Entonces sería B más C es igual a E. Ahora el cloro. Aquí tenemos 2A, fíjense, 2A. Acá, C, 2A más C, cloros, es igual a E. ¿No? Acá solamente cloro, acá E. Entonces sería así. 2A más C cloros es igual a E cloro, ¿no? En el otro lado. Igualamos en ambos miembros. Hidrógeno. Aquí tenemos B, el único lugar, y al otro lado acá tenemos 2F, ¿no? B es igual a 2F. Y finalmente el oxígeno. Oxígeno acá tenemos B más 3C, acá hay 3Ca, B más 3C es igual a 3D más F, ¿no? Porque acá hay 3D oxígeno, aquí hay F oxígeno. Primer miembro B más 3C, segundo miembro 3D más F, ¿no? Queda así. B más 3C, 3D más F. Listo. Bien, para resolver este sistema de ecuaciones, jóvenes, hay que asignar el valor a una de estas letras para resolver el sistema. La regla dice pues que se debe asumir pues la unidad a una de las letras, convenientemente a la que más se repite para resolver el sistema, la unidad. Pero cuando se asume la unidad, jóvenes, normalmente el resto de valores nos van a salir fracciones, porque 1 pues es el mínimo entero, ¿no? Positivo en este caso. Pero para evitar eso, ustedes ya con su criterio matemático pueden asumir un valor distinto, ¿no? A ese 1 para que el sistema lo resuelva y le salgan los mínimos enteros, ninguna fracción. Y ustedes lo van a lograr, ¿no? Asumiendo, jóvenes, B igual a 12. ¿No? Pueden probar con distintos valores, ¿ah? B1, B2, B3, B4, pero le va a salir con B12 más rápido, ¿no? Y así, porque si B vale 12, jóvenes, reemplazan 12 acá, tendrían el valor de F, ¿no? F valdría 6. Y si F vale 6, podemos resolver pues el sistema de ecuaciones, porque miren, acá, jóvenes, si ustedes igualan estas dos ecuaciones, ¿no? Igualan estas dos ecuaciones, como esto es igual, significa que B es igual a 2A, ¿no? B es igual a 2A. Como B vale 12, 2 es igual a 2A, A valdría también 6, ¿no? A valdría 6, ¿no? Porque si esto es igual, estos son iguales, ¿no? Si A vale 6, D valdría 3, ¿no? Porque si esto reemplazan 6, esto pasa a dividir, D valdría 3, ¿no? Y si D vale 3, ya pueden calcular pues el resto de valores, ¿no? El resto de valores. Ya con eso completamos, ¿no? Si tenemos A, tenemos B, nos faltaría C. C lo podemos hallar de acá, porque acá tenemos todos los valores. Tenemos B, tenemos F, tenemos D, y puedo calcular C, ¿no? Reemplazando acá sería esto 6, esto también es 6, este 9, ¿no? Porque D vale 3, sería 3 por 3, 9 más 6, sería 15. Esto pasa pues a restar. B vale 12 y C valdría pues 1, ¿no? C valdría 1. Acá, miren, 3 por 3, 9. Esto vale 6, sería 15. B vale 12, que lo hemos asumido. Pasa a restar, querían 3. 3C igual a 3, C vale 1. Y si C vale 1, ya podemos hallar el valor que nos falta. D valdría 3. No, nos faltaba qué valor. Tenemos A, B, C, D, E, ¿no? Es lo que nos falta. E valdría 3, o porque fíjense acá. Acá nomás, ¿no? B vale 12, como C vale 1, E vale 3. Aquí es E, ¿no? Esto ya me he equivocado, ¿no? E vale 13. Ya tendríamos todos los valores, ¿ah? Y son primos entre sí, jóvenes, significa que no podemos simplificar de forma simultánea, ¿no? Entonces, cuando reemplacemos, la ecuación quedaría así. A vale 6, ahí está. B vale 12, C vale 1, D vale 3, E vale 13 y F vale 6. Estos son los valores, ¿no? Estos son los valores. Y lo que nos piden pues es la sumatoria, ¿no? Me voy a reemplazar jóvenes acá para que ya corrijamos, ¿no? Aquí es el valor de E, eso es lo que faltaba. Entonces, estos son los coeficientes, ¿ah?
Acá están todos los coeficientes y nos piden pues calcular esta diferencia, ¿no? Sumatoria de coeficientes de los productos. 3 más 13 más 6, ¿no? 3 más 13 más 6, aquí tengo más 6, menos sumatoria de coeficientes de los restantes. 6 más 12 más 1, ¿no? Entonces aquí sale, jóvenes, 19, 22, ¿no? Aquí sale 18. A ver, vamos a verificar bien. 3, 13, 6. Nos saldría 16. Aquí 22. Aquí nos sale 18, 19. 3 sería, ¿no? 3 sería la respuesta. 3. Sí, ese es por los valores que yo he ignorado, ¿no? Aquí sería 3 y la clave sería pues la C, ¿no? Sí. Ahora, para verificar, muchachos, si esto está correcto, podemos ver la ecuación balanceada, si concuerdan, ¿no? Miren, 6 cobaltos, acá están los 6 cobaltos, ¿no? 12 potasios, como ves, serían 13 potasios, ¿no? 13 potasios, acá están los 13 potasios. Cloros, acá hay 12, acá hay uno más, serían 13, ¿no? Acá están los 13 cloros. Hidrógenos, acá hay 12, fíjense. Acá 6 por 2, 12. Oxígenos, miren, acá hay 12. Con estos 3 serían 16. ¿No? 12 con estos 3 serían 15, ¿no? 12 con estos 3 serían 15. Acá hay 9 más estos 6 serían 15 también. Y estaría balanceado. Todo está completo entonces. Y ya reemplazando 3 más 13 más 6, acá está, sumatorio de los dos productos. Esto es 22, menos esta suma, ¿no? 16, 18, 19, sale 3, ¿no? 3 es la clave. Bien, ese es ya error mío, ¿no? Había colocado 2 la diferencia porque aquí había colocado 5, ¿no? Y no hay un 5 coeficiente, ¿no? Bien, eso sería la respuesta. Ahora, este es el método, jóvenes, entonces, de coeficientes indeterminados. Es un método un tanto más largo, pero les ayuda a resolver ecuaciones pues, más complejas, ¿no? Para ello hay que asumir, jóvenes, valores. Ahora, miren, ustedes pueden haber asumido 1. Si asumen 1, significa, jóvenes, que todos estos números se reducen pues, a la 12ª parte, ¿no? Aquí nos saldría un medio, ¿no? Un medio, aquí nos saldría un cuarto, un 12avo, aquí nos saldría pues 13 doceavos, ¿no? Entonces al final a todos tendríamos que multiplicarlos por 12 para llegar a números enteros que nos darían pues esos valores de acá abajo, ¿no? Entonces mejor pues ya por cálculo matemático puedo asumir, voy probando, ¿no? O sea, con los cálculos y buscando un número tal que no me salga pues en fracciones y se concluye pues que es con 12. Porque esto también es parte, muchachos, del tanteo, ¿eh? Por si acaso, el método del tanteo solo ampliado a ecuaciones un poco más complejas. Bien, la clave sería la C. Bien, para el problema 9 ya es balance redox, me pide hallar el coeficiente del agente reductor. Para ello, jóvenes, ya saben que el primer paso es calcular los números de oxidación de los elementos diferentes al oxígeno y al hidrógeno, porque son los que cambian, ¿no? El antimonio, Sb, acá su carga es 0. Y acá, jóvenes, se entiende que este 5 viene de acá, este 2 de acá, su carga pues es más 5. O también lo pueden calcular así, ¿no? Estos 5 oxígenos que están acá harían un total de menos 10. Significa que los 2 antimonios harían más 10. Cada antimonio valdría más 5. Aquí esto es menos 2, el nitrógeno es más 2. Y aquí no cambian, ¿no? O sea, los que cambian van a ser el antimonio y el nitrógeno. Y sus cargas van a ser pues las siguientes, acá está. Antimonio 0, aquí antimonio más 5. Hay 2 antimonios, ¿eh? Haría en total más 10, por esto este es menos 10, ¿no? Aquí esto es más 5 porque esto es menos 6 y esto es más 1. Este es menos 2, este es más 2. Ahora, acá le he multiplicado por 2, jóvenes, para hacer el conteo. Noten que acá hay 2 antimonios, se multiplica aquí por 2. El nitrógeno no, porque hay uno de cada uno. Y como ya tenemos las cargas, analizamos los procesos. El antimonio pasa de 0 a más 5. De 0 a más 5, eso es oxidación.
de 0 más 5 se pierden 5 electrones, pero como son 2 antimonios, en total se pierden 10. Mientras que el nitrógeno pasa de más 5 a más 2. Está reduciendo su carga, eso es reducción, está ganando 3 electrones. Hay que hacer que estas cantidades sean iguales. Hay que multiplicar, jóvenes, aquí por 3 y aquí por 10, porque son primos entre sí, ¿no? Multiplicamos aquí por 3 y aquí por 10. Este 3 multiplica acá. Como ya había un 2, sería 6. Y aquí también, por 3, ¿no? Este 10 multiplica acá y acá, ¿no? Y la ecuación quedaría así. Verificamos, jóvenes, los átomos hasta el momento. 6 antimonios, acá están los 6 antimonios, 10 nitrógenos, 10 nitrógenos. Lo que no está balanceado son los hidrógenos y los oxígenos, ¿no? Porque ellos no son parte del proceso redox. Entonces hay que completarlo por tanteo. Hidrógenos, miren, acá hay 10. Aquí solamente hay 2, hay que multiplicar por 5, ¿no? Oxígenos, acá hay 30. Acá hay 15. Más estos 10, más estos 5, porque multiplican por 5 harían 30, ¿no? Aunque la respuesta ya no tiene que ver con el balance final, a lo que me piden a mí el coeficiente del agente reductor. El agente reductor es el que se oxida. Entonces, la oxidación es acá. El agente reductor, su coeficiente sería 6. Él es el que se oxida. Él es el que se oxida, él es el agente reductor. Su coeficiente sería 6, la clave sería A. Pero para no dejarlo así hay que completar el balance, y el balance se completa con un 5 acá, ¿no? Porque serían 10 hidrógenos y 10 hidrógenos, ¿no? 30 oxígenos, acá hay, miren, 15 oxígenos, más estos 10 serían 25, más estos 5 serían 30. Balanceado. Me piden a mí el coeficiente, pues, del agente reductor. El agente oxidante, pues yo he dado el agente oxidante, ¿no? Esto también es error mío. El agente oxidante es la especie que en la reacción se reduce, ¿no? Gana electrones. En este caso corresponde, pues, al ácido nítrico. Su coeficiente final es 10. Del agente oxidante, ¿eh? Del agente oxidante su coeficiente es 10. Pero me piden del agente reductor, ¿no? Eso es lo que hay que corregir. Voy a corregir acá. Decimos, mientras que el agente reductor es la especie que se oxida, ¿no? El agente reductor es la especie que se oxida, o sea, la especie que gana electrón, ¿no? En este caso, corresponde al antimonio, cuyo símbolo es SB. El coeficiente, que lo que me piden, es 6. Me piden del agente reductor. Yo había puesto acá como respuesta del agente oxidante, ¿no? Del agente reductor. En la respuesta, la clave después sería la A. Voy a poner un rojito esto para que en el solucionario quede pues resaltado y cuando ustedes lo descarguen quede pues clarito, es así, ¿no? Entonces la respuesta acá me piden para el agente reductor. Yo he identificado los dos, ¿sabes? El agente oxidante es este nitrógeno el que se reduce, ¿no? Y el agente reductor pues es el que se oxida, ¿no? El agente reductor es el antimonio, su coeficiente es 6 en la ecuación final, ¿no? Su coeficiente es 6 y eso es lo que me piden. La clave sería la alternativa A. Bien, para el problema 10, en el problema 10, jóvenes, este es un ejemplo de cómo no les va a venir pues en el examen de admisión, ¿no? Porque esta es ya una reacción compleja, ¿no? Esta es una reacción redox que tiene muchos componentes y calcular las cargas es más complicado, a menos que ustedes conozcan alguna de las especies que se van a repetir continuamente en la ecuación. Por ejemplo, el que se va a repetir es el SO4. Miren, SO4K, 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 SO4. Si conocen la carga del SO4, pueden conocer pues las cargas del resto de elementos, ¿no? Y otro que se va a repetir es el potasio, ¿no? Más uno no cambia. También está el hidrógeno que es más uno, el oxígeno menos dos no cambia. Lo que van a cambiar, jóvenes, acá son el hierro y el manganeso. El resto va a permanecer intacto, ¿no? Porque se está repitiendo y tiene pues una carga ya definida. En cambio, el hierro tiene dos valores y aquí va a tener pues esos valores, ¿no? Lo mismo que el manganeso tiene varios valores y aquí va a tener esos valores. Entonces, para resolver este problema,
hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que hay especies espectadores, que son los iones potasio, aquí va a estar como +1, aparte del hidrógeno, que ya sabemos +1, y el sulfato, que tiene carga -2, que son especies que no modifican sus números de oxidación. En este último ion sulfato, el azufre es +6, lo pueden verificar. Pero igual no me sirve porque no va a cambiar el azufre, se mantiene como SO4, 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 el azufre no cambia. El que va a cambiar va a ser el hierro, porque aquí miren, está unido a un SO4 y aquí está unido a 2 o a 3, ¿no? Significa pues que ha modificado. El manganeso, miren, está unido acá a 4 oxígenos, aquí a un SO4, su carga va a cambiar. Entonces, las cargas van a ser así. El hierro acá va a ser +2. ¿Por qué +2? Porque este SO4 ya tiene carga definida, es -2. Si este es -2, esto debe ser +2. Acá el manganeso sí lo podemos calcular según las reglas. Potasio +1, estos 4 oxígenos -8, él debe ser +7 para que todo sume 0. Aquí no hay cambio. Acá, fíjense, hay 3 SO4. Cada SO4 vale -2, o sea que estos 3 harían -6. Los 2 hierros también harían +6. Significa que cada hierro vale +3. Aquí el manganeso es +2 porque está unido a un SO4 que vale -2. Aquí no hay cambio porque esto es -2 y los 2 potasios que valen +1 serían +2. En el agua tampoco. Estos son los únicos cambios. Por eso les digo que este es un problema pues, que no les vendría, ¿no? En la San Marcos por la complicación y el tiempo que les tomaría pues, en llegar a las cargas, ¿no? Pero igual, para aplicar el método redox que hemos desarrollado en esta clase, lo vamos a utilizar. Veamos los cambios. Acá se ha puesto un 2, jóvenes, porque miren, acá hay un hierro, acá había 2. Siempre para el conteo, o sea, hay que verificar que los átomos que cambian de carga estén en igual número. Manganeso 1, aquí no se ha modificado por nada. Hay 1 de cada uno. Bien, el hierro, miren, de +2 a +3. Se oxida, oxidación. Pierde un electrón. Pero como son 2 hierros, se pierde 2 en total. El manganeso, por el contrario, de +7 pasa a +2. Se reduce, o sea, su carga disminuye, ¿no? Está ganando electrones. Reducción. De +7 a +2 son 5 electrones. Hay que hacer que estas cantidades sean iguales. Aquí se multiplica por 5 y aquí por 2, porque son primos entre sí en aspa, ¿no? Este 5 va a multiplicar acá, y había pues un 2, sería 10, y multiplica acá también por 5. Este 2 multiplica acá y multiplica acá, y la ecuación queda así. Ahora, falta pues balancear los átomos que no han modificado su carga, pero para ahorrar tiempo no sería necesario, porque lo que me piden es el coeficiente del agente oxidante. ¿Quién es el agente oxidante? El que se reduce. El que se reduce. Este es el agente oxidante, el que se reduce. Su coeficiente sería 2. La clave sería la B. Pero si queremos completar la reacción, porque falta balancear, miren, los 10 hierros, acá están 10 hierros. 2 manganesos, acá están 2 manganesos. Faltan los potasios, miren, acá hay dos potasios. Acá también habría 2, estaría balanceado. Azufres, miren, acá hay 10 azufres, con él serían 11. Aquí hay 3 azufres, con él serían 15, ¿no? Porque 5 por 3 serían 15. Acá hay 2 más, 17, con él sería 18. Aquí entonces hay que colocar 8, ¿no? Porque acá ya hay 10 azufres, ¿no? Con estos 8 serían pues 18. Bueno, multiplicamos por 8 aquí serían 16 hidrógenos, acá solamente hay 2, hay que multiplicar por 8, y luego se compensa. Eso ya sería por tanteo, ¿no? Los coeficientes que faltan se han colocado acá. 8 acá, 1 acá, 8 acá. Y eso ya por tanteo. Pero la respuesta estaba acá, en el balance redox nada más, ¿no? Como me piden el agente oxidante, busco el que se reduce, y eso se ha multiplicado por 2, la respuesta sería 2, ¿no? Coeficiente 2. En el agente oxidante, entonces, es la especie que en la reacción se reduce, gana electrones. En este caso corresponde al permanganate de potasio, que es el KMN4. Su coeficiente final es 2. Esa sería la respuesta. La clave sería pues la B. Bien, finalizamos con estos problemas de balance redox en medio ácido y medio básico, que no ha venido, jóvenes, en el examen de admisión como pregunta en sí, ¿no? Pero sí una ecuación balanceada y le piden algunas cosas, ¿no? ¿Quién es el agente oxidante? ¿Quién es el agente reductor? Pero para balancear no, porque toma cierto tiempo que en el examen no le permite, ¿no? Tenemos la siguiente reacción, dice en medio ácido, indicar la suma de coeficientes de los productos.
Esta, jóvenes, 2 rayitas es carga -2, ¿no? Es una notación antigua, esto ya debería cambiarse. Pero lo siguen poniendo, pues, y en el examen a veces viene también. Además, este -2 debería estar en realidad fuera de un paréntesis, porque es la carga de todo el ion, o sea, es la carga residual del azufre y los 4 oxígenos acá. Algunos pueden pensar que este -2 es del oxígeno, y no es así, ¿no? Las cargas aquí ya están calculadas, miren, para el cromo, es +3, nos faltaría de este azufre en el interior, de este cromo en el interior, de este -2 y de este azufre en el interior. El cromo ya está calculado. Por eso, la escritura correcta sería así, paréntesis. El cromo aquí tiene +3. Este azufre aquí es +7, ¿eh? Porque miren, hay 2 azufre, 8 oxígenos, la carga es -2. Estos 8 oxígenos darían -16. -16 porque cada oxígeno combinado es -2. Para que salga -2, estos 2 azufres deben sumar 14. Como hay 2 azufres, cada azufre debe ser +7. Lo mismo acá. Estos 7 oxígenos hacen -14. Para que salga -2, estos 2 cromos deben ser +12. Significa números jóvenes para contabilizar correctamente los electrones. Ahora veamos los cambios. El cromo pasa de +3 a +6. Se oxida. Estará perdiendo 3 electrones por átomo de cromo. 3 electrones por cromo. Pero como son 2 cromos, en total se estará perdiendo 6. El azufre, miren, de +7 baja a +6. Está reduciendo. Está ganando un electrón por azufre. Pero son 2 azufres, ¿no? Entonces está ganando 2 electrones. Hay que hacer que estas cantidades sean iguales. Como estos números sí tienen factor común, los números más pequeños serían multiplicar aquí por 1 y aquí por 3, ¿no? Por 1 y por 3. Este 1 multiplica pues acá, ¿no? Y acá, aquí ya queda como 2. Este 3 multiplica acá, y multiplica acá, aquí sería como 6, ¿no? Quedaría pues así. La ecuación estaría balanceada así. Este 1 multiplicó acá, quedó 2. Este 1, acá está. Este 3 está acá. Y este 3 por este 2 está acá. Verificamos los átomos. Miren, 2 cromos. Acá están los 2 cromos. 6 azufres. Acá están los 6 azufres. Lo que no está balanceado es el oxígeno. Y ahí es donde tenemos que colocar el agua y los iones característicos, ¿no? En el medio ácido, se balancean los oxígenos, porque estamos en el medio ácido, colocando agua en el lugar de la ecuación donde falten oxígenos, ¿no? Contamos los oxígenos, miren, acá hay 8 por 3, 24 oxígenos. 24. Acá hay 7. 6 por 4 también es 24, ¿no? Entonces, más 7 sería 31, ¿no? Acá hay 24. Aquí también 24, o sea, acá faltarían 7, ¿no? 7 oxígenos. Por lo tanto, en ese lado hay que colocar 7 moléculas de agua. Ya están, ¿no? Miren, los 24 oxígenos más estos 7 oxígenos me darían pues 31. Aquí hay 7 más 24, 31 oxígenos. Pero al colocar el agua, hemos colocado hidrógenos que no hay en el otro lado. Tenemos que compensarlo con iones hidrógeno. Como he colocado pues 7 moléculas de agua, colocaré pues 14 hidrógenos para que compense. Y todo estaría balanceado. Verifican, 2 cromos, 6 azufres, 6 azufres. Oxígenos, 3 por 8, 24, más estos 7 serían 31. 7 más estos 4, 24 serían 31, ¿no? Hidrógenos, 14 hidrógenos, 14 hidrógenos, todo está balanceado. Lo que nos piden aquí es indicar como respuesta la suma de coeficientes de los productos. Acá están los productos, ¿ah? Sumamos los coeficientes. 6 más 14 serían 20, más 1 sería 21, ¿no? Acá 7 más 14, 21. Eso sería por la respuesta. La clave la D. Medio ácido. El último problema, medio básico, ¿no? Y hay que indicar esto como respuesta. Suma de coeficientes de todos, ¿ah? Sobre el coeficiente del agente oxidante.
Recuerden que el agente oxidante es la especie que se reduce. Bien, aquí el zinc tiene 0, acá está más 2, ya no necesito conocer sus cargas. El manganeso sí. Aquí es más 4 porque está unido a 2 oxígenos. Y aquí este es un ion de carga -1, hay que tener cuidado. Aquí se va a calcular en función a los 4 oxígenos y el manganeso para que me salga -1. Aquí no. Aquí suman 0 porque no tiene carga. Entonces las cargas de las especies quedarían así. El zinc 0, porque no está combinado con nadie, y aquí ya está más 2. Ya no necesito calcular. Acá el manganeso más 4 porque estos oxígenos son -4. Aquí el manganeso es más 7 porque estos 4 oxígenos son -8. Para que salga -1 debe ser más 7. Esas son las cargas. Veamos los cambios. El zinc pasa de 0 a más 2. Está perdiendo electrones, oxidación. 2 electrones se están perdiendo. En cambio, el manganeso de más 7 pasa a más 4. Está reduciendo. Está ganando electrones. Y está ganando 3 electrones. Hay que hacer que estos números sean iguales. Como son primos entre sí, multiplicamos en aspa. Y este 3 multiplica los zinc aquí y aquí. Este 2 multiplica los manganesos aquí y aquí. Y la ecuación queda pues balanceada así. ¿No? Verifican 3 zinc, acá están los 3 zinc, 2 manganesos, 2 manganesos. El problema es el oxígeno ahora, ¿no? Acá hay 8 oxígenos, 8, y aquí solamente hay 4. El medio es básico. En el medio básico se coloca el agua para balancear los oxígenos, pero en el lugar donde sobren oxígenos, ¿no? Acá hay 8 oxígenos, aquí hay 4, acá hay 4 de más. Aquí hay que colocar el agua. No el lugar donde falten, sino más bien donde sobren. 4 moléculas de agua a este lado. ¿No? Pero al colocar el agua aparecen hidrógenos y más oxígenos, 8 hidrógenos, ¿no? 4 oxígenos y los 4 en exceso nos darían 8. Eso se compensa en el otro lado con el doble de OHs. Porque al colocar, miren, 4 aguas, he colocado 8 hidrógenos. 4 oxígenos más los 4 que ya habían, 8 oxígenos de más, ¿no? Pues solo coloco pues, el doble de OHs en el otro lado. Eso compensa los 8 oxígenos y los 8 hidrógenos. Verificamos. 3 zinc, 2 manganesos, 2 manganesos. 8 oxígenos más estos 4 serían 12. Aquí miren, 4 oxígenos más estos 8 serían 12. 8 hidrógenos balanceados. Me piden aquí la relación entre la suma de coeficientes. Voy a sumar todo, ¿eh? Sería 3 más 2, 5, 9. Acá sale 10, 19, más estos 3, sería 22. Entre el coeficiente del agente oxidante. El agente oxidante es el que se reduce. Acá el que se reduce. Él es el agente oxidante. Su coeficiente 2. 22 entre 2 me daría pues 11. ¿No? Eso vendría a ser la respuesta. Luego, para la relación balanceada, nos piden determinar el valor de la siguiente relación, ¿no? Suma de coeficientes totales y el coeficiente del agente oxidante. La suma de coeficientes totales sería pues 3 más 2 más 4 más 2 más 3 más 8 entre el coeficiente del agente oxidante, que sería pues esto de acá, ¿no? Este es el agente oxidante, ¿eh? Y eso me sale pues 11, ¿no? Recuerden que el agente oxidante es la especie que se reduce, ¿no? Que es el que gana electrones. En este caso corresponde al ion permanganato, su coeficiente final es 2, por eso hemos puesto 2 acá. Y la suma pues, arriba 22, abajo 2, el cociente es 11, la clave sería la B. Bien, eso en cuanto pues a la parte, muchachos, de el capítulo de reacciones químicas. Nos hemos alargado bastante en esto, jóvenes, porque habíamos mencionado que este capítulo de reacciones, en realidad son 2 capítulos en sí, ¿no? El capítulo de reacciones propiamente dicho y el balance pues, de ecuaciones son 2 temas de cierta extensión. Vamos a empezar ahora viendo el tema siguiente, que es el capítulo pues, de estequiometría. Aquí la teoría pues, es hasta cierto punto más corto, pero igual tiene su parte teórica y más esa aplicación de las ecuaciones químicas que hemos visto respecto, jóvenes, a cálculos. Vamos a hacer cálculos de cantidades. O sea, una vez teniendo la ecuación balanceada, voy a averiguar pues cuánto de reactante ha participado en la reacción y cuánto de producto se ha obtenido en la reacción. Y los cálculos van a ser en términos de masas, moles y volúmenes principalmente.
Bien, empezamos entonces de esta forma, definiendo qué cosa es la estequiometría. La estequiometría es aquella parte de la química que se encarga, jóvenes, del estudio de las relaciones cuantitativas. Cuando hablamos de cuantitativas, estamos hablando de cantidades, de las sustancias que participan en una reacción química. O sea, en esta parte, conociendo ya quiénes son los reactantes, quiénes son los productos de una reacción química, conociendo el balance, voy a establecer una relación entre las cantidades que van a participar, ¿no? Cuántos gramos de tal o cual sustancia van a reaccionar a obtener, cuántas moles, o cuál es el volumen, ¿no? Si hablamos de gases principalmente. Bien, para ello vamos a establecer las llamadas relaciones estequiométricas, que son relaciones matemáticas, o también llamadas leyes estequiométricas, porque algunas de ellas tienen categoría de ley. Las relaciones estequiométricas son aquellas relaciones matemáticas, son proporciones, jóvenes. Aquí vamos a aplicar la aritmética entre las moles, masas y volúmenes, principalmente. Estos tres términos vamos a calcularlos para las sustancias en la ecuación química, una vez balanceada la ecuación. Es decir, que para aplicar estas relaciones yo debo tener la ecuación ya completamente balanceada, ¿no? Algunas de estas relaciones tienen categoría de ley. Nosotros vamos a ver 4 de ellas y sus aplicaciones son las siguientes. Primero, relación molar. Esta relación molar se utiliza, jóvenes, para calcular las moles en una reacción química, ¿no? O sea, me dan una cantidad de moles de dato y me piden una cantidad de moles de producto, ¿no? O al revés, ¿no? Me dan pues una cantidad de moles de producto obtenido y me pueden pedir pues una cantidad de moles de reactantes que participaron. Esta relación molar, que es una proporción, se establece, jóvenes, sobre la base de los coeficientes que balancean a las sustancias, reactantes y productos. Representa una proporción constante, o sea, eso lo vamos a utilizar como referencia para hacer los cálculos. Por ejemplo, si tenemos esta ecuación que no está balanceada y lo balanceamos por tanteo, llegamos a estos números, se van a cumplir, jóvenes, que los coeficientes que están asociados a cada sustancia van a representar la proporción para sus moles en su combinación y producción. Significa, jóvenes, que si yo tengo esta ecuación balanceada, se va a cumplir que las moles de las sustancias que van a participar van a estar en esta proporción. Para el hierro va a ser de 2 mol, para el ácido sulfúrico 3 mol, para el sulfato férrico de 1 mol y para el hidrógeno 3 mol. Siempre que tenga una ecuación balanceada, yo voy a establecer estos números de abajito como dato, como referencia, ¿no? Para hacer los cálculos, ¿no? Como información que viene de la ecuación. Ahora, en un problema, teniendo como información esto de abajo, me pueden dar una cantidad, dato, y que yo lo voy a colocar arribita, y me pueden pedir, jóvenes, una cantidad de producto, ¿no? Entonces, para calcular esta respuesta, puedo aplicar una regla de 3, relacionando los valores que están abajo con el dato en incógnita, o haciendo el cociente de esas cantidades, porque esta es una proporción. Ya saben que en aritmética las proporciones son cocientes, pues, ¿no? Cociente. Por ejemplo, me dicen, ¿no? Yo sé de esta ecuación de que cada 2 moles de hierro, porque su coeficiente es 2, me generan 3 moles de hidrógeno, y me pueden decir, ¿qué pasa si yo hago participar 5 moles de él? ¿Cuánto de hidrógeno se obtendrá en moles? Entonces, acá arriba pongo 5, aquí pongo X, y divido, pues, ¿no? 5 entre 2 es lo mismo que X entre 3, y calculo el valor de X, ¿no? O aplico la regla de 3, ¿no? Decimos, 2 produce 3, pongo una rayita, 5, ¿cuánto producirá X? ¿No? Y hago los cálculos, pues, por regla de 3. Pero nosotros vamos a utilizar el criterio de proporción. Los valores de la ecuación los vamos a colocar aquí abajito. Para las moles coincide con los coeficientes. Y el dato y la incógnita lo vamos a colocar arriba de la ecuación. Y vamos a hacer el cociente e igualar ese cociente porque es una proporción. Esto se llama relación molar. La segunda relación estequiométrica se conoce como ley de conservación de la masa, porque esta es una ley. Fue enunciado en 1785 por el químico francés Antoine Lavoisier. Por tal motivo se conoce como la ley de Lavoisier. Esta ley dice lo siguiente, jóvenes, que en toda reacción química, la masa total que entra a reacción se recoge al final de la reacción en la misma cantidad. La masa se conserva, no hay pérdida de masa. Y eso se verifica cuando se balancea por la ecuación, ¿no? O sea, si yo en una reacción química voy a ingresar un total de reactantes de 500 gramos, al final de la reacción voy a recoger 500 gramos. No hay pérdida, jóvenes, de masa, ¿no? Y eso se cumple cuando se balancea la ecuación, porque los átomos desaparecen. La cantidad de átomos de cada elemento en ambos lados de la ecuación balanceada son iguales.
Por lo tanto, la masa, pues, total al inicio y al final va a ser la misma. Para fines prácticos, jóvenes, la ley de conservación de la masa se utiliza solamente para demostraciones, no para los cálculos, ¿eh? Para demostraciones. Solo se debe convertir las moles que hemos visto en la relación anterior a gramos, considerando masas atómicas y masas moleculares. Por ejemplo, para la reacción que hemos visto, en la relación molar, que daba esto, para verificar la ley de conservación de la masa, hay que convertir estas moles a gramos, y vamos a ver que si sumamos la masa al inicio y la masa al final van a ser iguales. 2 moles de hierro, ¿cuánto es? Para eso me van a dar de datos los problemas. Cada hierro vale 56. 2 moles de hierro sería 2 veces 56 gramos, ¿no? Porque la mol es la masa atómica expresada en gramos, para átomos, ¿no? Y para moléculas es la masa molecular expresada en gramos. 3 moles de ácido sería 3 veces la masa molecular de este ácido sulfúrico, que sumando hidrógeno, azufre más oxígeno sale 98. Aquí sería 3 por 98 gramos. 1 mol de él sería una vez la masa molecular de él. Habría que sumar 2 hierros, 3 azufres, 2 oxígenos. Eso sale, jóvenes, 400. Una vez 400 gramos. Y 3 moles de hidrógeno sería 3 veces el H2. El H2 vale 2, porque cada hidrógeno vale 1. Sería aquí 3 por 2. Se cumple, jóvenes, que si ustedes suman esta masa al inicio, acá 112, aquí pues hacen una multiplicación, le va a salir 406 gramos. Es lo mismo que vamos a tener al final, 406 gramos. La masa se conserva. Esto no se utiliza para cálculos, pero lo pueden utilizar para verificación, ¿no? Si el cálculo es correcto, es porque se cumple la ley de conservación de la masa. Toda reacción química balanceada cumple pues esta igualdad. Y a veces, jóvenes, cuando tienen solamente 3 sustancias, si le dan la masa de uno, la masa del otro, pueden hallar pues la masa final porque se conserva, ¿no? O si le dan 3 sustancias acá, le dan la masa de él, pueden hallar la masa de él por diferencia, porque la masa inicial es igual a la suma de la masa final, ¿no? Por diferencia. Pero esto solamente por verificación. El que se va a utilizar sí en los cálculos es esa tercera relación, que se conoce como la ley de proporciones definidas o proporciones constantes. ¿Qué dice esta ley? En primer lugar, fue enunciado por Joseph Proust, un químico inglés, en el año 1794. Se conoce como la ley de Proust. Esta ley dice que en toda reacción química, ojo, jóvenes, que las leyes se cumplen para todo, las masas de las sustancias que reaccionan y las masas de los productos que se forman se encuentran en una proporción definida y constante. En una proporción constante. Eso también lo vamos a utilizar para aplicar la aritmética, ¿no? Cociente de cantidades van a ser pues constantes, iguales, ¿no? Entonces, si yo conozco las masas de las sustancias que reaccionan, la masa de las sustancias de los productos que reaccionan, esas masas son proporcionales. Se mantienen fijas en una proporción constante y definida. Y esto se aplica así. Teniendo, jóvenes, esto de acá, de la ley de conservación de la masa, ya tenemos, miren, la masa de hierro, tengo la masa de ácido, tengo la masa de sulfato, que es el producto, y la masa de hidrógeno. Se cumple, jóvenes, que la masa de estas 4 sustancias son proporcionales a estos números. Se va a cumplir esto. La masa de hierro es a 112, así como la masa del ácido es a 3 por 98, que sale 294. La masa del sulfato es a 400 y la masa de hidrógeno es a 6. Esta es la proporción definida. Estos valores, jóvenes, que están abajo son los resultados de convertir las moles a gramos, utilizando masa atómica y masa molecular. Esto no me van a dar. Yo, así como conozco estas moles de los coeficientes, voy a conocer pues estas masas de la conversión de moles a gramos, utilizando masa atómica y masa molecular. Aquí, por ejemplo, ¿por qué sale 6? Porque son 6 hidrógenos, joven. Cada hidrógeno pues vale 1, ¿no? Entonces sería 6. ¿Por qué 112? Porque hay 2 hierros. Cada hierro vale 56. 112 y así. Estos valores van a ser masas. Ahora, en los problemas me van a dar un dato y me van a pedir algo. Solamente reemplazo el dato y calculo por el incógnito, mediante una proporción. Voy a decir acá, por ejemplo, yo sé de esta ecuación que 112 gramos de hierro producen 6 gramos de hidrógeno. ¿Qué pasa si utilizo 100 gramos de hierro? ¿Cuántos de hidrógeno voy a calcular? Entonces, igual estos dos términos, ¿no? Aquí reemplazo 100 y calculo esto. O aplico una regla de 3, que es lo mismo. Pero aquí vamos a utilizar pues la proporción, para hacerlo más elegante y más ordenado pues en el cálculo. Ahora, la ventaja de esta proporción, jóvenes, es que cuando reemplacemos acá gramos, gramos,
gramos, esos gramos se cancelan. Significa que la proporción va a ser constante independientemente de las unidades que yo coloque acá arriba, ¿no? O sea, las masas que voy a colocar como dato y voy a calcular puede estar en miligramos, puede estar en gramos, puede estar en toneladas, en kilogramos, en libras, cualquier unidad de masa, la proporción siempre va a ser la misma. Yo puedo operar en libras, por ejemplo, me puede decir, de él voy a utilizar 500 libras, ¿no? De sulfúrico, ¿cuántas libras de sulfato voy a calcular, ¿no? Entonces reemplazo acá y la proporción es la misma, independientemente de las unidades, porque cualquier unidad que yo ponga acá se va a cancelar al final. Esta es la relación que más vamos a utilizar en los cálculos jóvenes, que se conoce como la ley de proporciones definida. Y la cuarta ley, que vamos a ver ya en la aplicación de los ejercicios para la siguiente práctica, porque aquí vamos a hacer la teoría para avanzar jóvenes, cosa que la próxima clase vamos a resolver problemas nada más. Se conoce como la ley de volúmenes de combinación. Esta ley fue enunciada por el químico francés Gay-Lussac. Se conoce como la ley de Gay-Lussac en el año 1808. Aunque también se le llama como la ley de los volúmenes sencillos, ¿no? Ley de volúmenes sencillos o ley de volúmenes de combinación. Esta ley dice lo siguiente: en toda reacción química, los volúmenes de las sustancias gaseosas, aquí sí hay que tener cuidado porque están restringidos los gases, que reaccionan y se producen son proporcionales a sus coeficientes estequiométricos, siempre y cuando estos gases se encuentren a la misma presión y a la misma temperatura. Esta cuarta relación estequiométrica se aplica solamente para calcular volúmenes de gases. En una reacción química puede haber sólidos, líquidos y gases, pero esta proporción se aplica solo para gases. Y dice que los volúmenes son proporcionales a los coeficientes estequiométricos. Por lo tanto, igual aquí debo balancear la ecuación. Por ejemplo, si tengo esta ecuación balanceada, fíjense, aquí me están especificando a quiénes son gases y quién no lo es, esto es líquido. Aquí la ecuación ya me dan balanceada. En los problemas no me van a dar, yo lo voy a balancear. Y se cumple, jóvenes, para todos los gases que están participando, que son estos tres, los volúmenes con los cuales van a participar van a estar en la proporción de 1, 5, 3. Sus coeficientes estequiométricos, ¿no? El volumen de él va a ser proporcional a 1, el volumen de él va a ser proporcional a 5 y el volumen de él proporcional a 3. Este va a ser la proporción para sus volúmenes, siempre y cuando estos gases se encuentren a la misma presión y a la misma temperatura. Lo voy a utilizar como referencia para los cálculos, ¿no? De él me pueden dar un volumen, por ejemplo, me pueden dar 10 litros y puedo calcular pues el volumen de él y el volumen de él de acuerdo a esta proporción, ¿no? 10 es a 1 como X es a 5, ¿no? X valdría 50. Aquí puedo calcular, o sea, si yo a esto lo multiplico por 10, aquí también 10, 50, 30, ¿no? Los valores, jóvenes, son proporcionales. Aquí se aplica pues la aritmética, ¿no? O la regla de 3, como ustedes dicen, ¿no? 1 reacciona con 5. Si yo tengo 10, ¿con cuánto reaccionará? Con 50, pues, ¿no? Porque es lo mismo colocar, pues, 10 entre 1, X sobre 5 sale 50, ¿no? La incógnita, proporción definida. Pero esto para volúmenes, de gases. En los cálculos de volúmenes aquí también se pueden desarrollar en cualquier unidad, ¿no? Yo puedo expresar el volumen de los gases en mililitros, en litros, en metros cúbicos, en centímetros cúbicos, cualquier otra unidad. La proporción siempre va a ser la misma. El agua no entra en esta proporción, jóvenes, en esta ecuación porque se encuentra en estado líquido. Recuerden, la proporción es solo para gases. Bien, factores que hay que considerar, jóvenes, en los cálculos, ¿no? Ya conociendo estas proporciones, proporción molar, coeficientes, proporción de masas, hay que convertir las moles a gramos, utilizando masa atómica y masa molecular, proporción de volúmenes, ¿no? Coeficiente de los gases, se debe, jóvenes, hacer, o se debe considerar los siguientes, pues, factores, ¿no? Para hacer los cálculos más rápidos. Primero, pureza de los reactivos. Para hacer cálculos, jóvenes, cuando me den un dato y yo aplique cualquiera de estas proporciones, el dato debe ser puro. Si no lo es, me deben especificar en los ejercicios la parte pura, porque todas las operaciones se hacen con la parte pura. Las impurezas no generan, pues, los productos que se esperan, generan otras cosas. Por lo tanto, las cantidades deben ser puras, ¿no? Si no me dan ninguna información, yo voy a asumir que es puro, pero si es impuro, me van a dar la parte pura, ¿no? Normalmente en porcentaje.
Segundo, equivalencia en magnitudes, ¿no? Para establecer esa proporción, jóvenes, cualesquiera de las 4 que hemos dado, la cantidad dato y la cantidad incógnita que me den, ¿no? Debe ser proporcional, jóvenes, en unidades a las cantidades que yo voy a colocar abajo. Por ejemplo, si aquí me dicen moles, voy a utilizar moles acá. Si aquí me piden masa, acá debo poner gramos, ¿no? Para que pueda establecer la proporción, ¿no? Si aquí me dan gramos, aquí debo colocar gramos, ¿no? Si aquí me dan volumen, voy a colocar los volúmenes, ¿no? De unidades. O sea, debe ser así. Debe haber equivalencia. Los cálculos más comunes en estequiometría, jóvenes, son moles, moles. O sea, me dan moles y me piden moles. Masa, masa, me dan masa, me piden masa. Volumen, volumen, me dan volumen y me piden volumen. O también combinaciones, ¿no? Mol, masa, ¿no? Y masa, volumen a condiciones normales. Ese es un caso particular porque en condiciones normales cada mol ocupa 22,4 litros. Si ustedes recuerdan, entonces las moles se pueden convertir directamente en volumen. Otros tipos de cálculos no se van a dar, ¿eh? Por ejemplo, para sólidos o líquidos no se puede calcular el volumen en la ecuación química por estequiometría porque no hay una relación de volúmenes para sólidos y líquidos, ¿no? Entonces lo que se puede calcular son sus moles, su masa y luego convertirlo pues a volumen utilizando factores de conversión como la densidad, pero no se puede calcular directamente. Relación de conversión. Esto es lo que les decía, ¿no? Si ustedes tienen un dato, por ejemplo, en gramos y le piden para un líquido, ¿no? Una respuesta en mililitros, volumen, yo no puedo calcular directamente pues el volumen, ¿no? Lo que voy a calcular es la respuesta en gramos y luego voy a convertir a volumen. Y se puede hacer conversiones de esta manera. Si son sólidos y líquidos, voy a utilizar la densidad, ¿no? Si tengo la masa y la densidad y me piden el volumen, voy a calcularlo de esta forma, ¿no? O si tengo el volumen y la densidad y me piden la masa, voy a calcularla, ¿no? Si son gases y están a condiciones normales, se cumple que cada mol de gas ocupa 22,4 litros, ¿no? Esa va a ser la conversión. Y esto se puede hacer directamente, jóvenes, en la ecuación, porque los coeficientes me indican las moles, ¿no? O sea, estos son 3 moles. Se puede reemplazar también como 3 veces 22,4 litros, porque si el gas estuviese a condiciones normales, cada mol ocupa 22,4 litros. Y si está, jóvenes, a otra condición, distinto a condiciones normales, si yo quiero convertir masa a volumen, ahí sí debo utilizar la ecuación de estado de los gases ideales. PV es igual a NRT. Ahí sí tendría que utilizar, ¿no? Para hacer conversiones. Pero eso ya son operaciones secundarias, ¿no? Nosotros vamos a hacer los cálculos directos por estequiometría estableciendo la proporción. Vamos a finalizar la teoría, jóvenes, ya como digo, para la próxima hacer problemas nada más, viendo dos conceptos adicionales que van a influir en los cálculos, ¿no? Como son el concepto de reactivo limitante y reactivo en exceso. Normalmente los ejercicios, jóvenes, cuando yo tenga la ecuación balanceada, voy a tener la proporción molar, las moles, los voy a tener de todos porque tengo los coeficientes. También voy a obtener la proporción de masa, porque si tengo las moles, masa atómica y masa molecular, puedo saber los gramos de cada uno que está participando, ¿no? Y volúmenes, los coeficientes de los gases. Y me van a dar un dato, y voy a calcular pues algo, ¿no? Una incógnita, siempre va a ser un dato y un incógnito, ¿no? Para establecer una proporción o una regla de 3 y hacer los cálculos. Pero hay problemas donde les va a venir 2 o más datos y ustedes van a tener que descartar algunos y operar solamente con uno de ellos, ¿no? Sobre todo cuando los datos son de rectantes. Y para ello se define lo que es el reactivo limitante y reactivo en exceso, que son rectantes. A menudo, entonces, en las reacciones químicas no se emplean, jóvenes, las cantidades justas de reactivos o rectantes, ¿no? Por lo que, si utilizamos más de un rectante, uno de ellos se va a consumir completamente, mientras que los otros van a sobrar. Y se recogerán siempre como exceso al final de la reacción junto con los productos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero producir agua, debo hacer reaccionar hidrógeno con el oxígeno para producir el agua. Y de acuerdo con la ecuación balanceada, la proporción vamos a ver que es de 1 a 8. Un hidrógeno y 8 oxígenos, ¿no? En masa. Pero no siempre, jóvenes, cuando se lleva a cabo una reacción química, voy a utilizar justo esa cantidad, de 1 a 8, ¿no? Puedo utilizar diferentes cantidades. Y como no están en la proporción, uno de ellos se va a consumir completamente y el otro va a sobrar. El que se consume completamente se llama reactivo limitante y el que sobra se llama reactivo en exceso. Y todos los cálculos vamos a hacer con el que consume completamente porque
Cuando él se agota, la reacción va a terminar. Y por más que haya material del otro, no va a continuar la reacción porque ya se agotó uno. El reactante que se consume primero y completamente se denomina reactivo limitante. Le llaman así, jóvenes, pues limita la cantidad de producto a obtenerse. Una vez que este reactante se agota, la reacción termina. Independientemente de las cantidades de los otros reactantes. Pueden haber más de ellos, pero si uno se agotó, ya la reacción se detuvo. Entonces, el que va a definir cuánto del producto se va a obtener va a ser el del reactante que se va a consumir completamente primero, que es el reactivo limitante. Con el reactivo limitante se desarrollan todos los cálculos. En los ejercicios donde me den un solo reactivo, para dar una respuesta no hay problema, ¿no? Porque se va a asumir que los otros reactivos que no me han dado están en las cantidades justas. Pero si me dan dos o más, ¿no? Yo debo verificar si realmente, jóvenes, las cantidades que me están dando están en las cantidades justas, ¿no? O van a sobrar. Debo averiguar quién es el reactivo limitante. Para identificar al reactivo limitante se procede, jóvenes, en forma práctica al cálculo de una relación R para cada reactante de datos que me dé. Aquel que posee el menor valor de R corresponde al reactivo limitante. El resto son reactivos en exceso, no se consumen completamente y se recogen junto con los productos. ¿Cómo se calcula R? R se calcula mediante este cociente. Si tenemos dos datos de reactantes o tres datos, para todos vamos a calcular el R de esta forma. Vamos a colocar arriba la cantidad que me dan de datos, eso viene, jóvenes, en el enunciado del problema, sobre la cantidad que proviene de la conservación de la masa, o sea, la cantidad que estaba bajito de la ecuación, los gramos, ¿no?, que salen debajo, sumando masas atómicas y masas moleculares. Para cada uno lo vamos a hacer. Vamos a colocar arriba su dato, abajo pues lo que viene de la ecuación balanceada, y vamos a hacer la división. Aquella división que salga el menor valor de R, él es el reactivo limitante y con él se van a hacer todas las operaciones. Los restos se van a descartar porque van a sobrar. El reactivo limitante es el que se consume completamente y al agotarse ya hemos dicho que la reacción se detiene, ¿no? Es así. El otro concepto que vamos a tratar acá es medir, jóvenes, una vez finalizada la reacción, el rendimiento o eficiencia del proceso. Una vez finalizada. Esto se mide una vez que se finaliza la reacción. El rendimiento o eficiencia es aquel parámetro de todo proceso, no solamente se aplica en estequiometría, sino en todo proceso donde se quiere evaluar pues capacidades, que se expresa en porcentaje, normalmente rendimiento o eficiencia está dado en porcentaje, y nos indica hasta qué grado una operación se acerca o se acercó a una medida ideal o límite que representa el 100%, que es el máximo, ¿no? Por ejemplo, si en una reacción química yo espero, jóvenes, obtener 400 gramos, ¿no?, de producto, pero debido pues a una serie de factores solamente se obtuvo 100 gramos, que es la cuarta parte, voy a decir que el rendimiento es 25%. O sea, esa cuarta parte expresada en porcentaje es 25%. Es un rendimiento bajo, ¿no? Esperaba obtener 400, pero solamente obtuve 100. Entonces, el rendimiento se mide pues de esa forma. Ahora, eso, como les digo, no solamente se aplica, jóvenes, a la estequiometría, se aplica a cualquier proceso donde se quiera medir capacidad. Por ejemplo, si hay un problema, ustedes van a un centro comercial y compran un equipo de sonido, ¿no? Y en la etiqueta dicen, ¿no?, este equipo de sonido proporciona por su parlantes una potencia de 200 watts. Pero si ustedes quieren saber si es verdad eso, lo conectan pues un aparato para medir potencia y le sale, no 2000 watts, sino le sale 1800 watts. Eso es lo real, ¿no? Lo teórico es que le produzca pues 2000, ¿no? Entonces pueden saber la eficiencia, ¿no? O de repente ustedes están dando un examen y esperan sacar 1000 puntos, ¿no? Y solamente sacan 800 puntos, ¿no? Entonces pueden medir también su rendimiento, ¿no?, su eficiencia, comparando, jóvenes, lo real sobre lo teórico. Aquí, para los problemas, el rendimiento se va a calcular una vez finalizado pues la reacción y en función a los productos. Vamos a hacer un cociente para calcular el porcentaje de rendimiento. Sobre ese cociente voy a colocar la cantidad real que se obtuvo, debido pues a diferentes factores, ¿no? Y debajo voy a colocar la cantidad que debió obtenerse, ¿no?, considerando pues que el proceso hubiese sido perfecto, ¿no?, y no lo va a ser, ¿no? Se puede medir así. El porcentaje de rendimiento vamos a colocarle la cantidad real, debajo la cantidad teórica y multiplicado por 100 para expresarlo en porcentaje.
como dijimos en el caso de reacción química, yo espero, jóvenes, obtener 400, pero solamente obtuve 100, reemplazo, ¿no? 100 entre 400 por 100 me sale 25%. Eso fue el rendimiento, ¿no? O ustedes, por ejemplo, esperaban obtener 1000 puntos, pero solamente sacaron 800 sobre 1000 por 100, les sale pues su rendimiento, ¿no? O el equipo iba a producir 2000 watts de potencia y solamente obtuvo 1800, entonces 1800 sobre 2000 por 100 le sale pues el rendimiento, ¿no? O la eficiencia pues del proceso. Y esto se mide, jóvenes, solamente para los productos, ¿ah? Y esto vamos a indicar aquí como nota. Bien, ya considerando esta teoría, para hacer los cálculos más rápidos, jóvenes, porque la mayoría de problemas de estequiometría se resuelven por regla de 3. Pero nosotros, para hacerlo más rápido, vamos a aplicar las proporciones aritméticas, ¿no? Vamos a hacer cocientes, no fracciones. Cocientes de una cantidad de datos sobre una cantidad pues, que viene de la ecuación, sobre la incógnita y la otra cantidad que viene de la ecuación. Para la resolución rápida y simple de los ejercicios, vamos a alterar las siguientes reglas prácticas. ¿Ah? Primera regla. En el enunciado del problema, vamos a identificar qué me dan y qué me piden. Rapidito, o sea, leyendo el enunciado, ¿no? ¿Qué me dan, qué me piden? Dato incógnito. Segundo, en la ecuación balanceada, las ecuaciones aquí, jóvenes, van a ser sencillas, se van a balancear por tanteo. En la parte superior de la ecuación de la sustancia voy a colocar el dato y la incógnita. Si me dan dato en gramos, la incógnita voy a llamarle M. Ya no X, no M, porque voy a calcular masa. Si el dato está en moles, la incógnita voy a ponerle N, porque N es número de mol. Si el dato, o sea, la incógnita es volumen, voy a colocarle B. ¿No? En regla de 3 se pone un X, ¿no? Un X cualquiera. Tercero, en la ecuación balanceada, en la parte inferior, abajito, vamos a colocar, jóvenes, los datos que vienen de las relaciones estequiométricas que hemos dado. Moles, abajo voy a colocar los coeficientes, ¿no? Volúmenes también para gases, ¿no? Y masas, utilizando masa atómica y masa molecular. Y el último paso es, vamos a establecer la proporción definida. O sea, vamos a dividir el dato sobre lo que está abajo, la incógnita sobre lo que está abajo, lo igualamos y resolvemos, jóvenes, para calcular la incógnita. De frente, ¿no? Para no estar aplicando una regla de 3. Esto se aplica así. Veamos algunos ejemplos antes de ver los problemas. Ejemplo 1. A ver, dice, en el siguiente proceso, acá está la ecuación química, inicia con 10 mol de reactivo. Este es el dato, ¿no? 10 mol de reactivo. Dato. ¿Qué masa de aluminio metálico, aluminio, este AL, se obtiene al finalizar pues, la reacción? Esta es la incógnita. Entonces identificamos. Este es el dato. 10, aquí va a ir 10 mol, esta es la incógnita, me piden la masa de aluminio, aquí voy a colocar M. Y debajo, jóvenes, van a ir cantidades en función, pues, al dato de la incógnita, ¿no? Si arriba está mol, abajo mol. Si arriba está masa, abajo masa, o sea, equivalencia de unidades, pero en la ecuación balanceada. Esta ecuación no está balanceada, hay que balancearlo, ¿no? Acá hay 2 aluminios, aquí multiplicamos por 2. 3 oxígenos, acá hay 2, no se puede, entonces voy a duplicar acá. 2. 4 aluminios, aquí por 4. 6 oxígenos, aquí por 3. Vamos a hacer esto. Miren cómo se aplica la estequiometría. Ahora, acá en el enunciado vienen datos de masas atómicas porque voy a hacer cálculo con masas. Si voy a utilizar masas atómicas, voy a hacer cálculo con masas, debo utilizar masas de los átomos y la molécula. Bien, este problema es un problema de cálculo mol-masa. O sea, me dan de dato mol y me piden la masa. Para las moles, recuerden, voy a aplicar la relación molar, uso los coeficientes. Y para las masas voy a utilizar esto, masa atómica, de los elementos que voy a proporcionar. Ecuación balanceada. Acá está. Ya balanceé la ecuación, ¿no? 4 aluminios, fíjense, 4 aluminios, 6 oxígenos, 6 oxígenos. Ahora voy a colocar el dato y la incógnita. En la parte superior, el dato, jóvenes, es el 10 mol. Y la incógnita es el aluminio. Voy a calcular su masa, voy a llamarle M. Y debajo, jóvenes, aquí voy a colocar cantidades de la ecuación. Esto ya no viene de información al enunciado. Viene de la ecuación, de acuerdo, jóvenes, a la información que tengo acá. Como aquí está mol, abajo voy a colocar mol. Y las moles están en función a los coeficientes. Si coeficiente 2 acá, entonces acá es 2 mol. Y aquí, como es masa, aquí voy a colocar masa. 4 veces la masa del aluminio. Cada aluminio vale 27. Acá está. Entonces aquí sería 4 por 27 gramos. Masa, masa. Mol, mol. Mol, coeficientes. Y luego establezco la proporción. La proporción es el cociente L entre L, lo igual a L entre L, ¿no? Pues algo así. 10 entre 2 igual a M entre 4 por 27. Que es lo mismo la regla de 3. Ustedes ponen una rayita acá y multiplican en aspa, ¿no?
pero hacerlo así es más pues, ordenado. Se cancela mol y la respuesta sale en gramos, ¿no? Que es lo que me piden. Acá sale pues 5 por 4, 20 por 27, sale 540 gramos. Y esa es la respuesta, ¿no? Ese es el procedimiento, jóvenes, que vamos a adoptar en los ejercicios, ¿ah? En los ejercicios. Bien, aquí hay una pregunta también importante. En el caso de rendimiento, siempre, jóvenes, la masa teórica o la cantidad teórica es mayor, ¿eh? Lo real siempre es menor, jóvenes, por una serie pues, de factores que tienen que ver ya con los procesos, ¿no? En la naturaleza, jóvenes, ningún proceso se llega al 100%, ¿eh? Siempre se obtiene menos de lo que se espera pues, obtener por diversos factores, ¿no? Siempre la masa real es menor que la masa teórica. La masa teórica, suponiendo que una reacción es perfecta, siempre va a ser mayor. Eso en cuanto a rendimiento. Bien, ejemplo 2. Ejemplo 2. Dice acá, a ver. Tenemos el siguiente proceso. Acá está la ecuación. Siempre habrá una ecuación, jóvenes, que ustedes van a realizar por tanteo, porque la ecuación es sencilla. Dice, se emplea 1 kilogramo de mineral que contiene 93% de fósforo. Este es el dato, el fósforo, P4. 1 kilogramo. El problema es que no es puro. Ya hemos dicho que las operaciones se hacen con la parte pura. ¿Qué masa del producto? Este es el producto. Se obtendrá como máximo si se emplea la cantidad justa de hidrógeno. O sea, aquí también va a participar el hidrógeno. No me dan de dato, pero se supone que se ha utilizado la cantidad justa, ¿no? El dato es el fósforo, 1 kilogramo, o sea, 1000 gramos. Y la incógnita es el pH 3. O sea, aquí voy a colocar el dato, aquí voy a colocar M, la incógnita. Y debajo, en ambos lados, voy a colocar masa, porque el dato está en gramos, la respuesta está en gramos, ¿no? Bien, pero debo balancear la ecuación. Miren, acá P4, aquí voy a colocar 4. Hidrógeno sería 4 por 3, 12. Aquí hay que colocar 6, ¿no? Para balancear la ecuación. Pero primero lo primero. En estos ejercicios, jóvenes, como la parte de datos no es puro, yo debo operar con la parte pura. Entonces siempre debo hacer una operación previa antes de hacer el cálculo estequiométrico. Ven, jóvenes, aquí que la información me da masas atómicas de los elementos porque voy a utilizar eso. Voy a utilizar masas. A ver, el problema va a ser así. Este es un cálculo estequiométrico masa a masa, porque el dato está en gramos, 1000 gramos, 1 kilogramo, y la respuesta me pide también masa, ¿no? Primero vamos a determinar la masa pura del fósforo. La muestra de fósforo es 1000 gramos. Le voy a sacar el 93%, que es la parte pura, ¿no? Entonces sería así. Masa de fósforo 4, 1000 gramos, le saco el 93%, sale 930 gramos. Ahora este es el dato. Este es el dato. Esto ya no tiene que ver con la estequiometría, esta es aparte, ¿eh? Ahora recién aplico la estequiometría. En la ecuación balanceada, acá está, queda así, miren, un P4, porque acá hay 4 fósforos, 2 hidrógenos, voy a colocar el dato y la incógnita. El dato es el fósforo, 930 gramos, porque voy a operar solamente con la parte pura. Y la incógnita es el producto, el pH 3. Como voy a hallar su masa, voy a colocar N. Ahora, debajo, como ambos son masas, también deben ir masas acá. En el problema anterior, el ejemplo anterior era moles, pues utilizaba coeficientes, pero aquí no. Ambos son masas. Entonces aquí debo colocar la masa de 4 fósforos, ¿no? Debajo acá, 4 fósforos. Me fijo acá, miren, cada fósforo es 31. Como hay 4 fósforos, 4 por 31 es 124. Aquí debo colocar 4 moléculas pH 3. Voy a calcular primero para un pH 3. El pH 3 sería fósforo, que es 31. Los 3 hidrógenos serían 3, 31, más 3 sería 34. Pero hay 4 veces, ¿ah? 4 de esas moléculas, entonces sería 4 por 34. Esto vale 31, esto vale 3, sería 34. Aquí había una sola vez, por eso lo he puesto de frente, ¿no? 4 por 34. Y listo, establezco la proporción definida. Él sobre él es igual a él sobre él, ¿no? Así. Gramos, se cancelan 2 gramos, pero queda un gramo, la respuesta va a salir en gramos, ¿no? Y hago los cálculos. Ya eso es la parte matemática. Opero aquí. Bueno, lo he puesto al revés, ¿no? Para que el cálculo sea directo. Él sobre él es igual a él sobre él, ¿no? O sea, este cociente lo he puesto a la derecha, este cociente a la izquierda, para no estar despejando, ¿no? De frente ya caja del M, esto lo paso pues aquí. Como es una proporción, se puede igualar pues por ambos lados, ¿no? Y la respuesta saldría 1020 gramos. Entonces, ese es el procedimiento, muchachos, que vamos a ver
en la solución de los problemas de estequiometría. Bien, por cuestión de tiempo ahí nos vamos a quedar. La próxima clase sí vamos a resolver puro ejercicio nada más, ya no vamos a hacer teoría, la teoría ya está hecha. Y en esta clase que se va a colocar en intranet, y la voy a pasar también a la misa, hay más ejemplos que ustedes van a utilizar para guiarse y llegar pues a la respuesta. Ejemplo 13, reactivo limitante, reactivo en exceso. Ejemplo 4 es rendimiento. Y ejemplo 5 es operaciones con volúmenes, ¿no? La ley de Gay-Lussac, volúmenes de combinación. Nos guiamos de los coeficientes de los gases. Y luego vienen ya los ejercicios que aquí también están resueltos, ¿no? Como guía para que ustedes vayan practicando. Y la próxima ya nos nivelamos porque solamente vamos a hacer ejercicios. Aquí están todos jóvenes. Ustedes pueden ir avanzando y consultando sus respuestas con las respuestas que están en este documento. Bien. Ahí nos vamos a quedar entonces, muchachos, por esta clase. Y